Buenas familia, ¿cómo estamos? Buenas tardes de jueves, un jueves más con todos ustedes. Veo que ya hay gente. Buenas tardes, Eri, encantado. Miss Leire, encantado de tenerte otra tarde más de jueves, de directo. Isabel, buenas tardes, me alegro que estéis aquí. Jimena, buenas. Ginny, Cristóbal, encantado de teneros una tarde más con todos nosotros, ¿vale? Hoy vienen a acompañarme al directo de hoy tres compañeros, dos compañeras y un compañero, para hablar sobre derecho de familia. El tan incomprendido derecho de familia. Hoy, más que nada, nos centraremos en temas relacionados con los menores. Yo, para no extenderme más, pues diré y agradeceré ya que los compañeros pues se hayan prestado a venir. Desde el primer momento que se los propuse, pues he encontrado nada más que buenas palabras y sobre todo el ofrecimiento a participar en esta jornada. La verdad es que es muy especial, está organizada con mucho cariño y yo, pues eso, agradecer de todo corazón el que se hayan prestado desde un primer momento a venir, tanto a Enrique Sainz como a Inmaculada Torres como a Sara Jiménez. Yo me voy a callar ya y os los voy a presentar por si no los conocéis. Buenas compañeros, ¿cómo estamos? Hola Miguel, ¿qué Hola. tal? Buenas, buenas Miguel, ¿qué tal? Ya os están viendo todos los espectadores. ¿Queréis decir algunas palabras? ¿Algo que queráis comentar? Bueno, yo que me has liado, que sabes que no soy muy de este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que con los compañeros va a ser divertido y además enriquecedor para todos, seguro. No, no, Muchas para gracias. mí también es un placer estar aquí. Creo que te lo he dicho muchísimas veces. Es más que un placer, un honor. Y encima también poder compartir un debate de este calibre de hecho de familia contigo y con estas dos pedazo compañías que tenemos hoy, creo que va a salir muy bien. Por mi parte también es un placer estar con vosotros, que sois unos profesionales increíbles en el derecho de familia y gracias por haber contado conmigo, Miguel. Gracias a ustedes de todo corazón. Es la primera vez que organizamos una jornada así y bueno, al toro, como se suele decir. También decirle a los espectadores que estamos aquí para aprender, que cualquier pregunta que quieran hacer relacionada sobre todo con derechos de familia y con el tema de los menores, pues estamos abiertos, ¿vale? Abriremos un periodo de preguntas después y se irán contestando según nuestro leal saber y entender. La jornada va a discurrir de la siguiente forma. Cada uno de nosotros nos hemos preparado un asunto relacionado con el derecho de familia y sobre todo con los menores, ¿vale? Lo presentaremos y después, una vez que lo haya presentado el ponente que lo trae preparado, pues los demás también intentaremos aportar nuestro granito de arena a que se comprenda mejor el asunto, ¿vale? Yo voy a dejarle ya la palabra porque tenemos orden para ir hablando y demás. Y bueno, os deseo que disfrutéis mucho de la jornada. Está organizada con mucho cariño, una vez más lo digo, y gracias a los ponentes. Y compañeros, todo vuestro. Bueno, yo creo que por estrenarme también me toca empezar a mí. Creo que vamos a intentar abarcar el tema de qué pasa cuando una pareja intenta separarse o decide separarse desde que o sea, estén casados o no lo estén y tienen menores, qué ocurre hasta que hay unas medidas o hasta que hay una sentencia de divorcio. ¿Qué ocurre durante todo ese procedimiento? ¿Qué tipo de medidas se adoptan o se pueden adoptar judicialmente o qué podemos hacer en esos casos? Ahí yo creo que pues hablaremos de medidas previas, judiciales o de la actuación que tenemos y el papel que tenemos los abogados en este tipo de procedimientos para intentar que se llegue pues a solucionar estos temas donde la ley no llega. Yo creo que ya un poco iremos hilando con, una vez que tenemos unas medidas que se han adoptado judicialmente, qué pasa con ese tipo de medidas si las circunstancias cambian, lo que conocemos todo el mundo como la modificación de medidas. Bueno, pero es que dentro de la modificación de medidas hay muchísimas cosas de las que hablar y quedaría muchísimos directos, pero bueno, yo lo que me toca a mí es hablar de la pensión de alimentos. En este caso, ¿qué pasa cuando cambian las circunstancias, tanto del alimentante como del alimentista, ¿no? ¿Qué pasa con esos menores y en qué cambios, o sea, qué cambios
qué cambios son los que dan lugar a esta modificación de medidas, que no todo cambio da lugar a que se modifiquen esas medidas. Y bueno, hasta ahí yo creo que llega el tema y que además que podríamos hablar muchísimo, pero bueno, lo intentaremos acortar. Perfecto. Muy bien explicado. ¿Tú, Enrique, de qué vas a hablar? A ver, pues yo voy a hablar de un tema que es verdad que a menudo crea mucha confusión entre los padres divorciados, pero que creo que además hoy en día está muy de moda, que es el tema de la patria potestad. Ahora, el mes en el que estamos, que es el mes de mayo, es el mes de las comuniones, el mes en el que muchas veces los niños hacen la comunión, pero podemos encontrarnos muchas veces con una situación muy desagradable, que es, por ejemplo, en este caso que he traído a colación de la comunión, en el que un padre quiere que el niño haga la comunión y el otro padre no quiere. Entonces, ¿qué pasa con estos asuntos? Claro, estos asuntos muchas veces crean confusión haciendo una comparación errónea con la guardia de custodia. Pues hay que decir que no tiene nada que ver la guardia de custodia, aquí no ostenta la guardia de custodia, con quién ostenta la patria potestad. Digamos, para hacer un pequeño resumen y sin entrar sobre todo en materia, bueno, decir que la patria potestad es aquella, digamos, decisión compartida entre los padres, salvo en determinadas ocasiones, relativas a los temas educacionales y temas de salud, temas que deben decidir los padres de mutuo acuerdo. Y en caso de muchas veces que no consigan llegar a un acuerdo, pues hay un mecanismo judicial, bueno, pues que también siempre se expondrá a continuación. Pero principalmente son esos. Es hablar de qué temas engloban la patria potestad y cuál es el procedimiento para solucionar las controversias entre los padres. Muy bien, pues ya siguiendo, mi tema tratará principalmente de esclarecer qué pasa con el domicilio familiar en el momento de la ruptura matrimonial o de la separación, ¿no? Intentaré exponer qué opciones hay con el domicilio, cuál es la norma general, lo que debe primar, pero también existen excepciones, así como una vez atribuido el domicilio, ya sea por la causa que sea, cuáles son los motivos de extinción. Y más o menos, sin entrar en materia, sería esto. Pues muchas gracias. Yo hablaré también de los casos en los que los progenitores viven en ciudades distintas, qué es lo que pasa, cuál es el régimen de custodia que ha de establecerse, qué es lo que dicen nuestros tribunales, y haré un poquito una breve alusión histórica a cómo hemos llegado a la concepción que tenemos hoy, qué es lo que ha de primar. Y bueno, pues es una situación que hoy en día, con esto de la movilidad geográfica, que se da en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, ¿no? Que un progenitor viva, por ejemplo, en una localidad y otro progenitor viva en otra localidad distinta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice nuestro Tribunal Supremo y cómo abordarlo si es nuestra situación. Y bueno, yo creo que la primera en hablar y en exponer su tema es Inma, ¿no? Soy yo. Soy yo. Bueno, pues para empezar, lo que decíamos, ¿qué pasa con los hijos, con la casa, con los alimentos cuando una pareja decide acabar la relación y bueno, pues no hay medida? Yo, de primera, pues bueno, si tenemos claro que esto se va a acabar, decido ir a un abogado, que no siempre ocurre por ambas partes, y ¿qué pasa durante este periodo? Oye, vivimos ambos en un domicilio familiar, es que son en derecho de familia, que es lo que decíamos, ¿cómo acotamos un tema? Es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, por ponernos en la situación más genérica, oye, decidimos acabar con la situación, acudo a un despacho de abogados. ¿Qué pasa? Yo me quiero separar, me quiero divorciar, independientemente no vamos a hablar de la situación legal en la que se encuentren los progenitores, sino con respecto a las medidas que rigen respecto de los menores, ¿no? Eh, pues bien, cuando tú decides acabar con la relación, la ley de enjuiciamiento civil, el Código Civil, nos ampara en el sentido de, bueno, durante un procedimiento que sabemos que los juzgados tardan muchísimo, que estos procedimientos son lentos, bueno, ¿qué hacemos? Pensión de alimentos, vivienda, ¿cómo barajamos este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que nos encontramos pues realmente? ¿Qué le decimos a los clientes, no? En primer lugar, tenemos mecanismos, la ley nos da mecanismos. En primer lugar, pues las medidas previas o conocidas como las provisionalísimas. Estas medidas, la finalidad que tienen es acordar unas medidas mientras se tramita el procedimiento principal. ¿Vale? Aquí se acordará pues una pensión de alimentos para los menores, cuál va a ser la vivienda, quién se va a quedar con los menores, quién va a tener la custodia de los menores y bueno, en principio, independientemente que si hay gananciales, pues cuál va a ser esa situación y demás. Si hablamos de alimentos, que es lo que yo quería acotar un poco el tema,
he de decir que, bueno, para este tipo de medidas no es necesario abogado y procurador. O sea, yo decido separarme, decido divorciarme de mi pareja o en la situación que sea, y no necesitamos abogado y procurador. Oye, eso es muy importante. Puedo dictar unas medidas. ¿Qué pasa con esa casa? ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Qué se puede decidir aquí? Pues lo que estamos hablando, vivienda, hijos, cargas del matrimonio. ¿Qué pasa con esto? Esto se supone que desde que tú interpones unas medidas provisionalísimas ante el juzgado, deberían solucionarse en 10 días. Nosotros y vosotros sabréis que esto es imposible legalmente. O sea, es que es imposible. Nunca se Ojalá. da. Ojalá. Nunca ocurre. Entonces, sí que es cierto que, bueno, yo aconsejo cuando se dan situaciones complicadas de no sé quién se va de la vivienda, oye, mi pareja no quiere pasar la pensión de alimentos aunque me quede con la custodia, oye, dictar unas provisionalísimas, sí que es cierto, lo que pasa que muchas veces resulta ineficaz y eso lo sabemos. Entonces, bueno, la ley sí que tenemos, vamos a ver, hay que hablar de ello, tenemos ese mecanismo que la ley nos otorga, que realmente no sabemos si después se cumplen o no, que en la mayoría de los casos no. Tiene que ser un juzgado de reciente creación, que funcione perfectamente y es muy difícil, ocasión ocurre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues el papel principal es el de los abogados. Los abogados sí, pero también tenemos que jugar con el papel de que la otra persona, si no hay acuerdo entre las partes, oye, intentar negociar, porque sabemos, y los que trabajamos en este mundo, sabemos que todo esto va lentísimo. Intentar negociar. Oye, yo a mis clientes cuando me vienen y tengo que pagar la pensión de alimentos desde ya, no, la pensión de alimentos es desde que, o sea, tú puedes reclamar una pensión de alimentos desde que se interpone una demanda, ¿vale? Pero yo a mis clientes sí que le aconsejo, oye, los niños siguen comiendo, por ley pues, tendría que pagarlo, oye, y entonces yo creo que el tema de la mediación entre abogados, de la conciliación y este tema es primordial. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo siempre lo digo en derecho de familia, hablar y dialogar. Cuando la otra parte no tiene abogado, pues ya lo tenemos complicado. Ya lo tenemos complicado. Pero bueno, siempre hay mecanismos, el diálogo siempre es importante. Y bueno, en finalidad, el tema este de qué pasa entre que decido divorciarme hasta que interpongo una demanda o se acuerdan unas medidas, pues pasa que o mediamos entre los abogados, que es la única solución más eficaz y más rápida, o interponemos las medidas provisionalísimas, que a veces se dan y se dan bien, oye, y surgen efectos porque a lo mejor el procedimiento se retrasa aún más, pero que es en la minoría de los casos. Entonces, no sé si mis compañeros están de acuerdo con lo que comento o no, pero bueno, al menos más o menos en mi experiencia, ¿qué pasa? Y yo cuando Miguel me dijo, ¿qué pasa entre este momento y el otro? Oye, pues yo creo que al final los abogados son los que tenemos que hacer un poco de fuerza, orientar bien a nuestros clientes e intentar esto de la mejor manera posible. Y el diálogo es el principal. Cuando aún no hay medidas, estamos hablando de que aún no haya medidas judiciales. En las primeras etapas del procedimiento, Isma, coincido plenamente contigo. Es decir, el papel de los abogados es principal. Y aunque para las provisionalísimas no se necesiten abogados, es que tú notas mucho, por ejemplo, cuando te han venido a contactar un progenitor y dice, Miguel, quiero divorciarme o quiero establecer un régimen de medidas porque tengo un hijo menor con X. Vale. Si tú tienes que hablar directamente con X, te va a ser muy difícil la comunicación porque normalmente va a ser una persona que no entiende derecho. Entonces, de la cuantía, del régimen, es mejor siempre tener un abogado al lado que nos informe de cómo es el procedimiento. Y coincido plenamente contigo. En las primeras etapas del procedimiento de medida, sea que haya divorcio o no haya divorcio, los abogados jugamos un papel fundamental durante todo el procedimiento, claro, pero en las primeras etapas... Orientar sobre todo mientras que haya esas medidas, efectivamente, claro. Porque es que la ley tiene poco efecto y sobre todo es que, como sabemos, los tribunales pues son lentos y aunque haya unas provisionalísimas que hay que resolver en 10 días, que la ley dice 10 días, oye, imposible. Al final, ¿y quién se va de la vivienda? Y el niño no come, porque imaginemos ¿no? que uno de los progenitores que se queda con la custodia del menor no tiene ningún tipo de ingreso. Oye, el derecho a mí me encanta, pero oye, nos encontramos con situaciones realmente complicadas y en las que el diálogo es fundamental.
Sí, perfectamente. Yo creo que Inma ha dado en el clavo cuando ha dicho lo del diálogo. El problema es que muchas veces, yo creo que todos los cuatro sabemos aquí que a veces el diálogo no vale. Es decir, muchas veces se ha dado el caso de un matrimonio, un casado o unos padres que la relación que tienen es tan tóxica, es tan nociva, que incluso dicen, y es que yo los he llegado a tener en los dos bandos, obviamente, los he llegado a tener en los bandos, dicen, no, hasta que un juez no me lo diga, yo no le voy a dejar ver a mi hija. Hasta un juez no me lo diga, porque es verdad que sin medidas, la única medida que puede existir en el Código Civil puede ser los alimentos, no como pensión, sino como deber de alimentar a los hijos. Pero el resto de medidas, ¿quién se queda con la custodia? ¿Cuándo puedo visitar al niño, cuándo no? Al final depende uno, de la buena voluntad de los clientes, que no siempre es fácil, o de la buena voluntad de los abogados. O sea, que es verdad que a veces es bueno llegar a acuerdos. Ahí pero está nuestro poder también de convicción. Oye, es que, sobre todo en las pensiones de alimentos, que es lo que me parece fundamental, ¿eh? Porque nos encontramos con casos en que los que progenitores custodios que tienen al niño o a la niña es que no tienen ningún tipo de ingreso. ¿Cómo lo hacemos? No, totalmente. Es que, bueno, y ahora continuaría diciendo, muchos de los clientes dicen, no, yo pago lo que diga la ley. ¿Y la ley qué dice? Yo pago lo que diga la ley. Bueno, pero el Código Civil lo dice claramente. Los alimentos serán proporcionados al caudal de quien los da, a la necesidad de quien los recibe. Punto. Pero ¿cuántos clientes ahora hay? Tenemos nuestras tablas orientadoras, que gracias a Dios tenemos las tablas orientadoras. Sí, pero cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con las tablas orientadoras, totalmente. Porque las tablas orientadoras tiene únicamente en cuenta los ingresos de uno, los ingresos de otro y la comunidad donde están. Pero no tiene en cuenta si hay hipotecas, si la edad del niño, si el niño tiene necesidades. Hay que tener muchos cuidados también. Y abogados y jueces, ¿eh? Y yo he visto jueces, prefiero no decir la localidad. Que las imponen directamente. Directamente. Dice, según las tablas son esto y adiós. Y te quedas con una cara de... No, y hay otros que no saben ni qué son las tablas. Ni qué son, sí. Y vosotros, ya que ha salido el debate, me gustaría también plantearlo, aunque nos salgamos de la tangente, pero vaya, ¿qué pensáis de esa concepción, ¿no? De que se nos echa muchas veces la culpa a los abogados de que somos los que enturbiamos un procedimiento y demás? ¿Qué pensáis? Porque yo eso a mí me suena y está ahí. Yo personalmente no estoy nada de acuerdo con eso que has dicho. Es verdad que se nos echa la culpa cuando las cosas salen mal, o cuando las cosas salen bien no nos felicitan. Yo creo que lo has definido perfectamente muy bien tú al principio. Es necesario el asesoramiento en todo momento de un abogado, para lo bueno y para lo malo. Más que nada porque no solo para lo que tienes que hacer, sino para lo que no tienes que hacer. Porque hilando las dos cosas, tanto lo que ha dicho Inmaculada como lo que ha dicho tú, Miguel, es que, claro, imaginemos una mala decisión antes de un procedimiento de divorcio nos puede condicionar enormemente. Todo el procedimiento, te lo condiciona todo. Porque además cuando... Perdona, Enrique. No, sí, sigue. No, pero además cuando tú tienes en unas previas un auto que te dice tanto de pensión, tanto de régimen de visitas o lo establece tal cual, te vas al procedimiento principal y tardas con suerte medio año. Con mucha suerte, ya existe un precedente. El juez dice, el niño está bien, no pienso modificarlo. Si tú en unas previas, por ejemplo, no consigues la compartida, pongámonos así, no consigues la compartida, durante este tiempo el niño ha estado en exclusiva y tú luego te va a ser muy complicado cambiar esta exclusiva. ¿Por qué? Porque el juez te va a decir, el niño ya está bien, el niño ha estado bien durante todo este tiempo, no me voy a arriesgar a probar esto y que no salga bien, ¿no? Entonces nos condiciona increíblemente. Sí, cierto, pero ahí entra también un poco en juego el tema de los informes psicosociales y todo el tema, que es complicadísimo. Es que, sí, pero que es cierto que cuando si se adoptan en unas provisionalísimas, ya dile a tu cliente que lo lleva a regular. Pero es verdad que la profesión de abogado de familia hay que reivindicarlo. Mira, no lo digo, yo no lo veo, pero es verdad que no sé si estáis viendo ahora los especiales de Rocito que están saliendo en la tele. Pues ayer, fíjate, yo no estoy nada de acuerdo con lo que dice en Mediaset. Ahí lo dijeron, ayer incluso estaban diciendo que el abogado de familia es el abogado más importante de todas las ramas del derecho. No solo por la carga que tiene, de cara a los abogados, a los compañeros, a los niños, a los procedimientos, sino porque eso es muy importante. Por eso
Creo que debemos defendernos un poco más, porque también es verdad que creo que somos los de la rama del derecho los que más ataques recibimos. Y eso no es de recibo. Pues totalmente de acuerdo. Sí, No hay más, no hay más. es que no hay más. Bueno, pues por seguir un poco el hilo y ya os voy a pasar la palabra, hombre, que vamos, no me quiero extender mucho. El tema yo pago lo que diga la ley. Bueno, lo voy a tocar por encima, pero bueno. A ver, no, es que es lo que diga la ley. A ti te llega un cliente, no, yo voy a pagar de alimentos eso. Bueno, es que la ley no dice nada. Hay unas tablas orientadoras que además te dicen, no, es que me están pidiendo 450 euros y no entiendo por qué. Oye, hacemos esto y quizás salga más, quizás salga menos. De hecho, estas tablas orientadoras, lo digo porque es importantísimo, muchísimos clientes, vamos, la mayoría de la gente no lo sabe, y sí que me parece realmente importante porque, oye, todo el mundo bichamos en Google, ¿eh? Actualmente todo el mundo bichamos en Google, todos sabemos todo el mundo de todo, de enfermedades, de todo. Pues, oye, hay unas tablas del Consejo General del Poder Judicial que en muchos casos resulta muy importante, porque se tienen en cuenta tanto los ingresos del progenitor custodio o no custodio. Vamos, normalmente que hablo de una custodia monoparental. Con la compartida ocurre igual, o sea, puedes meter todos estos datos. El tipo de la comunidad autónoma y el lugar donde vive, porque realmente es relevante, no es lo mismo vivir aquí en Huelva, en un pueblecillo de la sierra, que vivir en pleno centro de Madrid. Las necesidades no son las mismas y demás y todo. Hombre, yo creo que gracias a Dios se creó estas tablas que, oye, para nosotros yo creo que es un salvamento en muchas ocasiones. Sí que es cierto que después en derecho de familia existen las presunciones. Puede que uno de los progenitores sea autónomo, no esto, pero después va con un coche de alta gama y se pega unas vacaciones impresionantes. Y, oye, tenemos la posibilidad de aportar pruebas que además en derecho de familia se nos reconoce y es uno de las ramas del derecho donde podemos aportar todo tipo de pruebas y Claro, un poco más flexible, un somos la poco más rama más flexible en este flexible. aspecto. Está Claro. clarísimo. También en el Bien, momento de aportar la prueba, porque realmente puedes aportarla hasta el día de la vista, una efectivamente. prueba que deberías haber aportado con la demanda, por Que te ejemplo. dice, oye, no, pero es que está en paro y tal, y te das cuenta que es que está subiendo fotos a Facebook de un viaje que ha hecho a Brasil. Hola, pero si no tienes un duro, y sí que se admiten. Entonces, eso en derecho de familia sí que lo tenemos mucho más flexible y mucho más fácil en ese aspecto. Con el tema de la pensión de alimentos, pues lo que establezca la ley, pues yo se lo digo a mis clientes, oye, también es un poco ir mirando qué tipo de pruebas tenemos. Lo principal son las pruebas y las tablas orientadoras. Oye, estoy en paro, pero es que llevo en paro 2 meses, pero tú después cuánto cobras al mes. Entonces, estas tablas que casi nadie, yo desde luego tengo esa experiencia. Oye, pero si tengo unas tablas, digo, claro, metemos los ingresos tuyos, los de él, y vemos cuánto más o menos saldría la pensión. Oye, me parece muy importante y además que está abierto al público, lo puede hacer cualquier persona y a esos efectos me parece importante reseñarlo. Una vez que tenemos mi segunda parte de lo que tenía que hablar, era una vez que tenemos esas medidas, imaginemos que ya se ha establecido una pensión de alimentos, el uso de la vivienda familiar, la guarda y custodia para uno de los progenitores o custodia compartida, lo que sea, y cambian estas circunstancias. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo podemos modificar esa sentencia? Bueno, pues en familia las sentencias no tienen efecto de cosa juzgada, es decir, podemos cambiarlas cuando se dan los requisitos para poder modificar este tipo de medidas. Los requisitos son básicos y también nosotros tenemos que, bueno, aquí jugamos un papel fundamental. Nos ponen este mecanismo, que es la modificación de las medidas, pero esto hay que fundamentar. O sea, no podemos decir que uno de los progenitores se queda en paro 2 meses y tenemos que modificar la pensión porque estoy en paro. No. A ver, el Tribunal Supremo es claro y tiene 4 requisitos, además bien reseñados, que voy a pasar a leerlo. Uno, que el cambio objetivo sea al margen de la voluntad de quien insta el procedimiento. Es decir, la voluntad de parte, lo que conocemos, pues claro, mis intereses, obviamente. Que dicho cambio tenga suficiente entidad afectando a la esencia de la medida y no a factores periféricos o accesorios. Que también, que no se trate de una alteración coyuntural o episódica, a de tener cierta permanencia en el tiempo, lo que decía, no vale que me haya quedado un paro de 2 meses. Y que dicho cambio sea imprevisto e imprevisible, es decir, excluyéndose aquellos casos en los que al tiempo de establecerse esa medida
ya fue tenida en cuenta. Es decir, vale, tú te vas a cambiar de domicilio, yo, bueno, pues nos separamos y tú te vas a ir a vivir a Sevilla, establecemos este régimen de visita y tú en el periodo de un año te vas a ir a vivir a Sevilla porque, bueno, tienes un piso allí o cualquier otra cosa. No vale que después dentro de un año me digan, no, es que yo estoy viviendo en Sevilla, yo quiero cambiar las circunstancias, además quiero que por el coste que yo tengo de ir a las visitas, el precio de la gasolina, no sé qué, no vale, porque esa medida ya se tuvo en cuenta. O sea, y este cambio, aunque nos parezca una tontería, es fundamental, porque puede ser inadmisión o inadmisión de esa demanda. Que muchas veces nosotros mismos pecamos de decir, oye, pone esto y no fundamentar bien en qué consiste ese cambio. ¿Vale? Muchas veces se pone de todo, ¿no? Muchas veces pide un Bueno, también, pero digo, vamos a ver, es que nos encontramos con muchas modificaciones de medidas, pero sí es que es fundamental el cambio. Si no es que conlleva directamente a la inadmisión de la demanda o a que no tenga futuro ninguno, esta demanda que interponemos. Si nos centramos en alimentos, pues lo que venía diciendo, un cambio que tiene que ser permanente en el tiempo. Yo en alimentos porque decíamos que nos íbamos a centrar. Yo creo que Sara va a hablar un poco del domicilio, que también puede ser extinción del uso, 20.000 cosas. Es que en familia nos podemos encontrar con cualquier cambio de circunstancia. Pues básicamente es eso, para una modificación de medida, acreditar ese cambio y acreditarlo muchas veces, pues es complicado, y sobre todo en familia, lo que venimos hablando. Pruebas, pero es que se nos permite presentar muchísimos tipos de pruebas. Lo que pasa que yo creo que pues consiste un poco en eso. El problema que yo le veo a la modificación de medidas es más que nada, bueno, tenemos algo ya seguro, en lo que los dos, pues ha sido un juez el que, o mediante convenio, el que nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y después, a la hora de cambiarlo, como ha dicho el Tribunal Supremo, dice, mire usted, tiene que tener la suficiente entidad. Esto, la modificación de medidas, no puede ser un procedimiento al que usted acuda por cualquier motivo. Y cada 3 meses. Cada 3 meses, porque no le ha gustado la sentencia anterior. Entonces, muchas veces se peca de esto, ¿no? De querer cambiar una sentencia que tenemos, alegando la modificación de medidas con pretextos erróneos y excusatorios, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso también muchas veces los juzgados, yo creo que aquí en cierta lógica, están cansados de estos procedimientos, ¿no? Y obviamente hay que intentar cumplir los requisitos que han mencionado y que establece el Tribunal Supremo. Sí que es cierto, perdón Miguel, sí que es cierto que a ver, cuando estamos en un procedimiento de familia que se supone que, bueno, pues esto perdura hasta que el hijo es mayor de edad y muchas veces mucho tiempo después, porque ahora mientras que estudias, no estudias, se hacen independientes económicamente, pues estos temas pues van cambiando. Pero es que sí que hay muchas modificaciones de medidas y muchas con mucho sentido. O sea, tú interpones unas medidas cuando un hijo tiene 3 años, la necesidad del alimentista y del alimentante cambia. O sea, a lo mejor el progenitor custodio en aquel momento no estaba trabajando o ahora es que nos podemos encontrar con un mogollón de casos diferentes, ¿sabes? Oye, ha encontrado trabajo, el otro ha adquirido una herencia y ahora el patrimonio ha engordado y tiene un nivel de vida muchísimo superior y el alimentante, al contrario, ha venido en decadencia, sobre todo en estos últimos años con las crisis. A ver, que sí hay que tenerlo mucho en cuenta y es normal que haya muchas modificaciones de medidas, pero oye, es fundamental acreditar esos cambios y que perduren en el tiempo y sobre todo en cuestión de alimentos. No, y además ahora, a raíz de todo el tema de COVID, del estado de alarma, de esto, han aumentado, pero ojo, hay que tener mucho cuidado, hacer una pequeña diferencia, hay que diferenciar, porque yo tenía muchísimos clientes que han venido al despacho y de repente dice, quiero modificar mi pensión de alimentos porque estoy en ERTE. Ojo, el ERTE, como bien dice su nombre, no vamos a entrar en derecho laboral, es algo temporal. Claro. No es lo mismo, hay que decir, no es lo mismo que te hayan despedido del trabajo o que has perdido el trabajo, que bueno, eso podéis discutir, que un ERTE es una situación temporal. Entonces, claro, si presentamos una modificación de medidas al tribunal diciendo, oye, yo ganaba 2.000 euros, pero ahora, como consecuencia de la pandemia, estoy en ERTE y he pasado a ganar únicamente 1.000. En impunidad, el juez no te va a admitir la modificación de medidas. Digo, impunidad en principio, porque bueno, hay jueces más laxos que otros, sobre todo en los juzgados que a lo mejor que son mixtos o que no llevan temas de familia, que pueden decir, gana menos, pues lo cambio. Pero en principio eso no daría lugar al final, a una reducción de la...
Al final, Enrique, perdona, al final hablamos de de lo mismo de antes, el diálogo y el poder de convicción de los abogados. Oye, no puedes pagar 200 euros de pensión de alimentos porque estás quedando en ERTE. Somos plenamente conscientes de la situación económica y a lo mejor una modificación de medidas en este momento pues no tiene mucho sentido. Oye, pues paga 120, porque después nos ahorramos un montón de problemas que pueden surgir, metan por abandono de familia. Oye, y a efectos futuros se va a tener en cuenta. Yo en este momento estaba en ERTE, efectivamente, no podía pagar los 150, pero oye, ya me pondré al día o iré pagando lo que pueda. Que a lo mejor una modificación de medidas en ese aspecto no tiene sentido. Vale, pues paga lo que pueda. Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque Sí, ahí hay abogados muy pistoleros, por llamarlo de una manera, también. que en el momento que están varios meses, en lugar de pagar 500, pagan 400 directamente la ejecución. Sí. Y oponerte a esa ejecución, me podrías intentar alegar fuerza mayor, pero las oposiciones están tasadas en la ley. Sí, sí. Ya. También dependería del juzgado de turno que cayese. O sea que Bueno, ahí pero te si doy la están razón. mal El diálogo. económicamente, hay forma de salvarlo, ¿sabes? No, no, sí, sí, pero que Si ahí están mal lo que dices tú es muy económicamente, importante el diálogo. De hecho, yo siempre recomendaba a la gente que dialogase. Mira, llega a un acuerdo temporal, no de no pagar la pensión, que bueno, durante un tiempo, durante estas situaciones pago en lugar de 500, 300 y luego cuando ya mejore mi situación ya me pondré al día. No me ejecutes, no vayamos a un tribunal, no seas mala persona y me reclames esto. Pero bueno, al final es como claro, todo. es que al Eso final, va a ir en cada persona. Ujú, ujú. efectivamente. ¿Y qué pensáis sobre las tablas del Consejo General del Poder Judicial para establecer las pensiones de alimentos, que son orientativas? ¿Qué pensáis? ¿Son buenas? ¿Nos ayudan? ¿Nos entorpecen? ¿Cómo Mira, pensáis ustedes? yo ahí Yo, voy a hacer un comentario en contra de lo que ha dicho antes Inmaculada. Estoy muy esto. Yo soy un poco ahí, un poco abogado de la vieja usanza. Que decía, me explico, vieja usanza. Yo, para calcular la pensión, prefiero no mirar las tablas. Como orientadores sí, pero yo prefiero hacerlo, pues como eso, pues pedir, mira, dame las cuentas de los gastos de los últimos 2 años, dame tus nóminas. Si puedes, dame la nómina o declaración de la otra parte. Y sumar, y sumar, y sumar, y sumar. Es lo que dices tú, que al final todo ayuda. También ayuda a las tablas orientadoras, esto, pero bueno, pero es lo que he dicho al principio. Las tablas orientadoras tienen en cuenta el salario del A y el salario del B, pero hay otras, es que son, se por tienen que Circunstancias. eso, tener en cuenta muchos otros pero por factores, eso digo, pero por eso es una opinión supuesto. personal, ¿eh? A mí Sí, personalmente no sí, me gusta, pero sí. es una opinión puramente personal, que no me gusta y yo prefiero calcular la mano, que es un coñazo, sí, pero al final es más adecuado. Es decir, al final se calcula, porque claro, tú lo has definido Inmaculada muy al principio, los gastos de los alimentos se calculan teniendo en cuenta los ingresos del PAD del que va a pagar, pero también las necesidades del De hijo. quien lo recibe. Entonces, claro, las tablas orientadoras únicamente estamos teniendo en cuenta los ingresos, no los gastos del menor. Puede ser un menor que no gaste nada o el hijo de la Freisler que de repente tiene 4.000 euros al mes de gastos. O sea, hay que tener en cuenta cada Claro, circunstancia. por supuesto. Yo en este sentido estoy con Enrique, ¿eh? Yo siempre calculo las pensiones a mano, ¿eh? Y con los gastos familiares y tal. Sí que es verdad que las tablas te pueden dar una orientación o en algún caso puedes establecerte como un mínimo, partir de ese mínimo, pero también, ojo, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos, además, también para adecuar y hacer un procedimiento más especializado, más concreto, más detallado, ¿no? Al caso exacto. Y es lo que dices, a lo mejor partes de la situación económica de ambos progenitores, pero es que el niño va a un colegio público, no hace extraescolares y no hace nada. Entonces tiene un gasto mínimo. Y si ponemos una pensión muy distinta y luego muy superior, por decirlo así, un ejemplo, ponemos una pensión superior a lo que gasta el niño. Para querer modificarla después, ¿cómo acreditamos que la situación ha variado y que ahora tiene menos gasto? Si el niño sigue igual, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no la suelo utilizar de forma general, ¿eh? No la suelo utilizar. Vamos a ver, Estoy, yo, estoy de acuerdo con los dos, ¿eh? yo estoy de acuerdo, pero yo creo que las tablas del Consejo General vienen bien si se saben usar. Es decir, yo creo que Sí. tiene que ser el punto de partida para calcular una pensión de alimentos, pero todo lo demás, es decir, gastos que se puedan tener, distintas necesidades. El Código Civil es claro: necesidad del alimentista, capacidad económica del alimentante. Esos son los dos puntos, pero esos son conceptos jurídicos indeterminados. Entonces, poner algo de seguridad jurídica, siempre yo lo he escrito en muchos posts que he hecho y lo digo aquí también. Las tablas vienen bien, pero hay que tener en cuenta que son orientativas. Después,
como dice bien Enrique, sí, es lo idóneo, es lo idóneo. Además de las tablas, tener en cuenta todos aquellos factores que puedan inducir o que puedan llevar a fijar una pensión de alimentos más acorde al caso concreto. Pero yo creo que debemos, de alguna forma, abrazarla. De alguna forma, quizás no abrazarla cerradamente, es orientativa, y eso lo han dicho por activa y por pasiva. Es más, son tablas orientativas, las propias tablas te lo dicen. Pero yo creo que sí, para tener algo de seguridad jurídica, que como bien sabéis, en derecho de familia, con tantos conceptos jurídicos indeterminados, vienen muy bien muchas veces. Y después todo lo que sea que se quiera probar con la debida prueba, todo lo que se quiera alegar, pues siempre también tiene cabida usando las tablas también. Entonces, yo aquí, claro, eso al final yo creo que es lo mismo, solo que diciéndolo de distintas formas. Sí, yo creo que estamos hablando un poco, a ver, de lo mismo. Yo sí que es cierto que a mí me gusta usar las tablas, cuando a mí pero es que hay que señalar, o sea, cuando nos encontramos con dos salarios, que son los que son y que no hay más, que son los que son. Y ahora, de aquí partimos, oye, ¿quién paga la hipoteca? Oye, ¿el niño a qué colegio va? Oye, ¿cuál es el nivel de vida? No es lo mismo un padre que cobra 5.000 euros y una madre que cobra 3.000, a uno que cobra 400 y otro 800 euros. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a hablar y ya, bueno, pues quién se hace cargo de estos gastos. Entonces, orientativas, es que el mismo nombre lo indica, son tablas orientativas. Yo creo que y pensamos oye, lo para mismo. orientarnos, la verdad que bajo mi punto de vista, yo suelo partir de esa base. Sí que es cierto hombre, es que lo que hablábamos en derecho de familia casi todos son pruebas. Claro. Ojo, ¿Y de qué manera probamos? Que también digo al revés, igual que yo he defendido de lo que la vieja usanza de los recibos por ahí, también hay echa la ley, echa la trampa. También muchas veces se hace la ley, por ejemplo, de cuál es el gasto que tienes de luz o de gas. Claro, ¿qué factura aportas? La de diciembre, la de enero, es decir, cuando más has gastado. Es decir, que al final los también... Los 3 últimos meses. Pues por eso digo que al final echa la trampa, que al final puedes hacer tanto de uno como de otro, pero está bien eso hacer un popurrí de los dos. Con la ola de frío, ¿no? Enrique, con la ola de frío, ¿no? Hay que aportar los 3 últimos meses, a los que sea. Eso yo lo digo, cuando la parte contraria me calcula muchas veces una pensión de alimentos elevadísima y me aporta, es que de luz gasta esto, sí, o de teléfono, a veces me dice, de teléfono gasta 200 al mes, pues si tiene 5 años el niño, ¿qué va a gastar? Creo que muchas veces también ahí es la actitud de los abogados de aumentar un poquito más la pensión de alimentos, pues para obtener un poquito más, porque al final es como todo. Pero sí, pero yo digo que estamos todos de acuerdo con esto. Bueno, Enrique, te toca, ¿no?, a exponer tu tema, que tengo muchas ganas también de escucharlo. Pues voy a intentar también que no quede pues, muy abogado, porque como mi tema que voy a exponer es muy de Código Civil para que todo el mundo lo entienda. Como he dicho al principio, voy a hablar de la patria potestad, del tema que está muy de moda ahora últimamente por el tema de las comuniones, pero no solo de las comuniones. Y primero voy a empezar hablando de una distinción que, como he dicho al principio, mucha gente se equivoca, y no solo personas, sino también abogados, que es distinguir entre la patria potestad y la guarda custodia. Porque creo que todos hemos tenido algún caso de una madre o un padre que de repente llega al despacho y dice, es que quiero matricular a mi hijo en el colegio tal, y decido yo porque tengo la guardia de custodia. No tiene nada que ver tener la guardia de custodia con la patria potestad. La guardia de custodia la fija un juez, puede ser monoparental o compartida. La patria potestad siempre es compartida, salvo en determinadas circunstancias que sea privada de la patria potestad o sea suspendida. Si no, es al 50%. Por eso, para explicar ¿qué es la patria potestad? Lo he dicho al principio, son todas las decisiones que atañen al menor relativos a la educación, a la sanidad, o sea, colegio, si le hace una operación o no, si usa gafas o no, un determinado tratamiento. Entonces, ¿quién decide esto? Pues esto lo deciden los padres. Pero deciden los padres, no es necesario que estén divorciados. La patria potestad no es algo que aparece de repente por arte de magia cuando se divorcian o se separan los padres. La patria potestad existe desde el momento en que nace un hijo. En el momento que nace un hijo, todas las decisiones que atañen al menor deben ser consensuadas por ambos progenitores. Hombre, es cierto, yo personalmente nunca he tenido un problema de patria potestad cuando están juntos los padres, pues entienden que cuando estás juntos, hombre, las decisiones siempre piensas en el bien de tu hijo. Es verdad que es curioso que ya esas decisiones ya desaparecen cuando se separan, pero pues si a veces voy a explicar un poquito más o menos las situaciones que se pueden dar y cuál es el procedimiento en caso de que no haya acuerdo.
Pues como he dicho, son todos temas de educación. Por ejemplo, el cambio de colegio. Si el menor va a un colegio y uno de los dos quiere que vaya pues, al colegio, a un colegio privado o a otro colegio, o luego hilar con lo que va a decir Miguel, un cambio de ciudad. Imaginemos que se va a cambiar de ciudad y quiere cambiar en lugar de un colegio en Madrid a uno de Barcelona. El tema que está muy de moda ahora, el tema también de las comuniones. Pues en el caso de un padre que es muy religioso y el otro pues es o agnóstico o ateo y no quiere que haga la comunión. El temas también de viajes, también, que es un tema muy importante, de me quiero llevar a mi hijo de vacaciones a París, no, yo no quiero, o quiero que haga el viaje de fin de curso a Irlanda, no, yo no quiero. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Lo primero, que dialoguen entre ellos, eso es lo más importante, tienen que hablar entre ellos, están pensando no en sus intereses, en ustedes el menor, que es ese sí que es un interés jurídico indeterminado que ha dicho antes Miguel, yo creo que es el mayor que hay en el mundo del derecho, el interés del menor, que es, deben pensar en ello. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando ya están divorciados o separados no es posible. Se llevan a muerte, no pueden hablar. Entonces, segundo paso, lo que ha dicho Inma, entramos los abogados. Nuevamente, la labor de mediación de los abogados, de ponernos de acuerdo de, oye, mira, el niño lo necesita, que es un viaje, que no sé cuántos. Y si no es posible, porque muchas veces no es posible, bien porque no te pones de acuerdo, o bien porque los abogados tampoco esto, bueno, pues será aquel progenitor que quiera decidir ese gasto. Imaginemos el caso que he dicho de las comuniones, por si alguno no soy ahora y tiene un menor. Imaginamos que tú eres un padre o una madre, me da igual, que quiere que tu hijo haga la comunión. Y el otro se niega. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, ese gasto no se puede realizar. Si uno de los padres se niega, no lo puede hacer por las bravas. Hay gente que lo hace, pero legalmente no puede hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que iniciar un procedimiento judicial. Un procedimiento judicial que vulgarmente entre abogados lo llamamos un 156, pero como la gente no va a entender lo que es un 156, lo voy a explicar un poquito ya con una jerga un poco más mundana en ese sentido. Es un procedimiento judicial, un expediente de jurisdicción voluntaria, una demanda, que se rige por la ley de jurisdicción voluntaria, que además es relativamente nueva, del 2015, y luego sigue los cauces del procedimiento verbal, como si fuera un procedimiento de divorcio. En ese procedimiento, como hemos dicho al principio, no es necesario ni abogado ni procurador. Ahora bien, una cosa es que no sea necesario y otra cosa es que no sea conveniente. Yo nunca voy a asesorar ni decir a una persona que acuda a un procedimiento de estos sin abogado, porque yo creo que es una kamikazada. O sea, legalmente puedes hacerlo, pero no es nada conveniente, porque al final vas a hablar de temas que te vas a perder por completo y por ahorrarte un dinero al principio de no esto, al final puede ser mucho peor. ¿En qué consiste este procedimiento? Pues es una demanda. No se llama demanda como tal, se llama expediente de jurisdicción voluntaria, pero bueno, no deja de ser un escrito, una demanda que se presenta ante el juzgado, ante el mismo juzgado que ha conocido el divorcio o la separación, en el caso de que estén separados o divorciados, o ante el juzgado de primera instancia que por turno de reparto corresponda, o de familia, si es como Madrid o Barcelona, que tenemos la suerte de tener juzgados especializados en familia, en el que se les pone al juez la situación. Pues mira, resulta que está el tema del menor, está el menor, quiero que el menor haga un viaje, haga la comunión, vaya al psicólogo, se le cambie de colegio y el otro padre se niega. Pues soluciónalo usted. Entonces, ¿qué hace en este caso? Se presenta la demanda. El juzgado lo que hace es comprueba que está todo correcto y lo envía a la otra parte. Aquí ya depende de cada juzgado, porque hay juzgados que directamente citan una comparecencia y hay otros que le dan traslado para que en el plazo de 10 días pues presenten sus alegaciones, las razones por las que se niega a realizar este gasto. Una vez llegado a ese extremo, si se ha opuesto, si no, se cita una comparecencia. Una comparecencia que es importante decir que no es propiamente un juicio. De hecho, no es obligatorio que sea en sala. Yo he tenido juicios en sala, otro en el despacho del juez y otro en la propia secretaría. Esto. Tampoco es necesario llevar toga legalmente. De ahora no es necesario llevar toga ninguno de ellos, pero en condiciones normales no es necesario, porque digamos que es algo sencillito, algo sencillito. En ese procedimiento estaba presente el juez, debería estar presente el fiscal, digo debería porque hay un menor, pero no siempre está presente el fiscal, y estarán las partes y los abogados si han decidido ir con abogado. Y en este caso, bueno, pues cada parte expondrá sus razones. El padre A pondrá las razones de por qué quiere que el hijo haga ese determinado gasto y el padre B tendrá que decir las razones por las que se opone. Ojo, aquí es muy importante también la opinión del menor. Hay que tener en cuenta si el menor tiene juicio suficiente o no, o si tiene más de 12 años o no. Es decir, si el menor tiene juicio suficiente, explicando si es suficientemente maduro, se le va a oír. Y si tiene más de 12 años, se le va a oír. Es decir, ¿qué significa que se le vaya a oír?
y le van a citar y el menor va a decir al juez, a su señoría, qué es lo que quiere. Y por lo general, lo que diga el menor es lo que se va a resolver. Entonces, el menor, digo, el juez, una vez haya oído al padre A, al padre B y al menor, y el fiscal, una vez haya emitido su informe, el juez tomará una decisión. Pero aquí es muy importante decir, el juez no va a decir si se hace o no ese gasto. Es un error que tiene muchísima gente. Es decir, el juez lo que va a decir, lo que va es autorizar a uno de los padres a que decida. Es decir, si por ejemplo el progenitor que hemos dicho al principio, solicito que el juez me autorice a realizar la comunión. El juez no va a decir, sí, que haga la comunión. No, el juez va a decir, yo autorizo al padre o a la madre a que decida si hace o no la comunión. El juez lo plasmará en una sentencia que es posible recurrir ante la audiencia provincial. Aunque bueno, es decir, que es verdad que no tiene efectos suspensivos. O sea que si lo ha autorizado, salvo que alguna medida cautelar, que es muy difícil en estos procedimientos, hay que hacer ese gasto. Por eso digo que son procedimientos realmente sencillos, pero que creo que los abogados de familia lo vemos muchísimo el día a día, porque los padres se pelean entre ellos y algunas por estupideces. Ahora podemos contar, yo creo que cada uno, alguna anécdota que hayamos vivido en este campo. Yo la mayor, y con perdón lo que voy a decir, estupidez que he visto de este tema de patria potestad, es acudir al juez para decir si puede subir o no fotografías del menor a las redes sociales. Es decir, oímos esto, pero claro, pero legalmente sería el mismo procedimiento que he contado. Es decir, un padre que quiere subir fotografías a las redes sociales del menor y otro que se niega. Pues tiene que ser el juez el que decida. A mí, sinceramente, me parece un disparate, porque hay que hablar y dialogar. Pero cuando no es posible, se abre la vía judicial. No sé, ¿qué opinas? ¿Qué opináis esto? ¿Sabéis de algún caso, no? Pues sí, es que ahora mismo es época de jurisdicciones voluntarias, por decirlo así, porque las preinscripciones escolares también van por jurisdicción voluntaria. Tema comuniones, estamos en plena época. Y como no te espabiles, tampoco tienes el auto para la fecha de la comunión. Para la fecha, totalmente. Para la boda. Hace la comunión o no la hace. Ese es el problema. Luego, un tema también que tiene mucha polémica en esto que ha dicho Sara, es el tema de cambio de colegio. Imaginemos que queremos una jurisdicción voluntaria, un 156, para cambiar de colegio al año siguiente. Por eso, si quieres hacerlo, yo siempre recomiendo hazlo cuanto antes, porque los juzgados es lo que ha dicho Inmaculada. Una cosa es lo que dice la ley, el plazo, y otra cosa y pueden tardar meses. Nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa que la matrícula para el nuevo colegio, creo que es por marzo, por los meses de marzo, y para el mes de marzo no tengamos todavía. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos matricularle. Entonces, pero luego puede ser el caso que el juez decida, cuando ya decida, ya han cerrado los plazos. Pero espero que coincidáis también conmigo que normalmente lo que nos encontramos es que 2 meses antes nos dicen es que lo quiere cambiar de colegio. ¿Sabes? Que es lo normal. Sí. Es que lo normal es eso, no es que lo planeen un año antes, que entonces es cuando entramos con este tipo de problemas. Hay muchos padres que se les sube la parra a cambiarlo de colegio y lo cambian y tienes que irte a procedimientos, en fin, solicitando la revocación, porque es que, bueno, y ya no solamente cambian de colegio, sino que se llevan al niño de ciudad. Y bueno, un auténtico esperpento. Yo sí que es verdad que los procedimientos de jurisdicción voluntaria para los temas de patria potestad también los diferenciaría mucho de los de modificación de medidas, porque mire usted, hay algunas veces que lo que hay que hacer es ir a un juzgado para modificar las medidas que tenemos. Y ahí está lo importante que tú decías, Enrique, al principio, saber si una decisión entra dentro de la patria potestad o de la guarda y custodia. Y eso es muy importante porque se meten también muchos piciacios. Y lo habréis visto seguro y bueno. Totalmente. Sí, yo creo que a colación de lo que estás diciendo tú, Miguel, creo que si instas un procedimiento de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, por un cambio de colegio y los padres al final viven en domicilios en localidades distintas, se escucha al menor y el menor, por ejemplo, quiere irse a este colegio que está en el domicilio del otro progenitor que no tiene la guarda, al final es que un procedimiento de jurisdicción voluntaria viene aparejada después de una modificación de medidas, porque si el juez le da la opción al progenitor que no tiene la guarda de decidir el cambio de colegio siguiendo la voluntad del menor y es en un colegio que está en una localidad a 3/4 de hora o 1 hora, ya te da pie a hacer un cambio de guarda en beneficio de este menor. O sea, viene totalmente. Lo arrastras. O sea, tú ya al cliente le tienes que decir, si conseguimos esto en jurisdicción voluntaria, nos vamos a meter en una modificación de medidas directa. O sea, nada más tener el auto.
Totalmente, además, y ese es un error que cometen muchos abogados que no son expertos en derecho de familia. Yo he visto abogados que directamente han solicitado una modificación de medidas de Y no cambio de cabe. ciudades sin haber hecho previamente el 156. Entonces se encuentran con la desagradable sorpresa que el juez le dice, oiga, no, el niño está en una ciudad, previamente usted tráigaselo, cambia de colegio o de ciudad y luego ya meta la modificación de medidas. Es un error que cometen muchos y hay que tener muchísimo cuidado con eso porque los jueces ahí vamos, no, o un abogado listo que contesta la demanda y bueno, le mete una Claro, excepción. Sí, también es verdad que si tú le planteas, depende cómo le plantees al juez la jurisdicción voluntaria, a lo mejor el propio juez te dice, mira, vamos a juntarlo todo y nos vamos directamente a una modificación de medidas, que eso también lo he visto. Entonces, ya es mejor porque lo centras todo en un procedimiento, ¿no? Pero bajo mi punto de vista se tiene que hacer muy por orden No. y porque la mayoría de las jurisdicciones voluntarias, en el sentido de cambio de colegio y tal, derivan en una modificación de medidas ipso facto. Efectivamente. Efectivamente. Pues muy interesante, Enrique. Espero que todos los padres que se pelean, todos los progenitores que se pelean por estas decisiones, pues dialoguen un poco más, como les recomendamos los abogados, y no haya que acudir tanto a las jurisdicciones voluntarias, ¿no? ¿Qué Que opinas? claro, muchos padres... Perdona, Enrique. no, di. No, quiero decir, es que muchos padres no saben diferenciar el concepto entre patria potestad o potestad parental aquí en Cataluña y la guarda de los niños. Se creen que por tener la guarda tienen el derecho absoluto a decidir sobre todos los niños. También es verdad que hay cositas como si este fin de semana va a un cumpleaños, va a asistir a tal sitio, cómo va vestido a diario y cositas así que no son de patria potestad, pero hay cosas como tema de sanidad que no lo tienen nada claro. Sí, si el problema es ese, el problema también hay que diferenciar entre los gastos que realmente son necesarios para el menor. Por ejemplo, si el menor necesita ir al psicólogo, pues si el otro padre se opone simplemente por tocar las narices, pues tampoco me parece bien. Es decir, por eso digo que es verdad que no hay que... Hombre, si no queda más remedio que ir al juez, pero hay medidas, por eso cuando he dicho del interés del menor, es decir, a veces hay decisiones que se adoptan pensando en el interés del menor y decisiones que se adoptan no pensando en el interés del menor, pensando en el interés de los progenitores. Entonces ya ahí es cuando judicializar más el tema va a contribuir. Ojo, para los abogados, perfecto, pero para las partes va a ser muchísimo peor. Va a judiciar más el tema, va a ser crear más cizaña entre ellos. Al menor va a ser un perjuicio, pero lo que he dicho, el menor, si tiene 12 años, le van a citar. Y aunque es verdad que las exploraciones o las pruebas psicosociales las intentan hacer de una manera menos nociva al menor, oye, pues a un chaval de 12 años meterle ahí delante del juez, delante del fiscal, que no conoce nada, hombre, pues es un trauma. Y si podemos evitar las situaciones mucho mejor. Que a veces no se puede, ¿vale? Pero a veces por tonterías, tener que ir al juzgado constantemente por tonterías, eso no es vida. Al final no Lo es que vida. pasa No... es que sí es cierto que entre los progenitores muchas veces la relación está totalmente mermada. Entonces, ahí va, que es lo que venimos diciendo durante todo el tiempo, que ahí va nuestro poder de convicción respecto de los clientes y nuestro papel, que yo seguiré defendiendo que es fundamental. Y Enrique, a razón de esta jurisdicción voluntaria de la patria potestad y demás, había una pregunta que nos planteaba una espectadora previamente buena. Quería saber qué opinan sobre el tema de la expedición del pasaporte a un menor ante la negativa del otro progenitor. Un pasaporte para ir de vacaciones y demás. Como son Pues, temas que te corresponden. no, lo digo así porque es que también es otra cosa que también se da mucho. También es un tema de patria potestad. Es decir, obviamente, si un progenitor quiere pedir un pasaporte y el otro se niega, y pues hay que iniciar un proceso de patria potestad. Pero ahí es lo que digo al principio. ¿Qué motivos puedes alegar para negar a un motivo de un pasaporte? Que dices que ahí no es un perjuicio para el menor, es no un derecho, pero es que el derecho, que el menor esté identificado como tal. Por eso digo que judiciar ese tema me parece un poco absurdo. Ahora bien, más absurdo me parece que sea el padre el que se niegue. Si el padre se niega, obviamente, pues hay que acudir a un procedimiento de judicial voluntaria y yo nunca voy a decir porque los juicios se ganan o se pierden, pero ahí vería raro, muy bien lo tiene que hacer el padre, una causa suficiente para que el juez no autorice a que la madre pueda solicitar la otorgación del pasaporte, porque obviamente yo al menos, visto desde fuera, yo no tengo ningún caso de eso, afortunadamente, pero me parece algo llamativo que el juez se niegue a expedir un pasaporte. Otra cosa distinta
ya sea el segundo supuesto, si después el pasaporte es porque me quiero llevar al menor a un determinado sitio. También sería un tema de potestad, pero ahí ya ya podríamos discutir si hubiese motivos o no fundados. Pero para expedir el pasaporte, vamos. Hombre, el pasaporte para, por ejemplo, irte de vacaciones con tu hijo a, yo qué sé, a Marruecos, que está ahí. Es decir, tengo las vacaciones con mi hijo 15 días y quiero llevármelo a Marruecos porque, en fin, Sí, los no, viajes no, sí. internacionales. Sí, Claro, por eso digo que una cosa es la lógica, otra cosa es lo de siempre, es que hay, por desgracia, y lo digo con lo de esto, por desgracia, hay padres muy, no se puede decir por la hora, muy tocahuevos, hay padres muy tocahuevos que simplemente con fastidiar, que lo único que quieren es fastidiar, aunque no a su hijo, a la otra persona, quiere fastidiar, sabe que al final el juez le va a dar la razón, pero bueno, pero al final a lo mejor consigue que no se vaya de viaje, por lo que hemos claro. hablado hace un momento, se alarga tanto el procedimiento que al final no se puede ir de viaje. Por eso en esos temas mediar también es difícil, porque si se ha negado es por razones puramente egoístas. ¿Okay? Pero sí, el procedimiento, contestando al espectador, el procedimiento sería un procedimiento de jurisdicción voluntaria, solicitando autorización al juez para que le autorice, en este caso a la madre, a solicitar que se les pida el pasaporte sin el consentimiento del padre. Pues dicho queda, espero Exacto. que le sirva eh, a la espectadora y que tenga suerte en ese procedimiento, Pues no, no, seguro. que creo que Eh, ya está iniciando. y ojo, si nos quiere llamar a cualquiera de los tres, o de los cuatro, perdón, estaremos encantados de ayudarla, eso seguro. Pues también, Claro. también aprovecho para decirle a la moderadora que ponga otra vez los datos de contacto, los enlaces y demás, que siempre viene bien, que siempre viene bien. Bueno, Sara, tu turno. Por fin. Bueno, yo voy a intentar ser breve y didáctica para que quede bastante claro mi tema, porque quizá es un poco confuso también. ¿Qué pasa con el domicilio familiar en el momento que la pareja se rompe, en el momento del divorcio, ¿no? Antes de todo, quiero dejar bastante claro que la atribución del uso del domicilio familiar a uno de los cónyuges no significa el cambio de la titularidad de este bien, ¿vale? O sea, la titularidad se va a quedar intacta según la escritura. También cabe añadir que el juez no puede entrar en establecer cómo se va a pagar una posible hipoteca que penda sobre este inmueble, ¿vale? El abono de la hipoteca siempre será en atención a la escritura hipotecaria, cómo se haya repartido, ¿vale? Una vez dicho esto, la atribución del uso del domicilio familiar puede ser de dos formas, o bien tal y como establece la norma general, que es para el progenitor que se le atribuya la guarda de los menores, o bien por causa de necesidad. ¿Vale? En caso de no tener menores, de no tener hijos en común, también se puede solicitar la atribución del uso del domicilio familiar por causa de necesidad. ¿Vale? En el caso de que se le atribuya por razón de la guarda, en el Código Civil se establece que se le atribuirá al progenitor que tenga la guarda y a los menores. Aquí quería hacer un pequeño inciso porque el Código Civil de Cataluña no permite que se atribuya a los menores el derecho de uso, sino que es exclusivamente al progenitor que ostenta la guarda. En caso de que se atribuya el uso del domicilio familiar por razón de la guarda, este se extinguirá en el momento de que el hijo menor de edad cumple los 18 años, ¿vale? Hay la excepción de que si se quiere prorrogar este derecho de uso, la persona que tiene el derecho de uso 6 meses antes de que este hijo, el más pequeño, cumpla los 18, tendrá que solicitar mediante procedimiento judicial la prórroga de este derecho de uso. Pero ojo, en este momento el derecho de uso dejará de ser por motivo de la guarda y pasará a ser por razón de necesidad. En este procedimiento, este progenitor deberá acreditar su situación económica, su situación para poder obtener una prórroga del derecho de uso, que siempre será limitada en el tiempo. De forma general, el derecho de uso del domicilio familiar está limitado, salvo casos excepcionales, por ejemplo, que sería de una pareja muy mayor, por ejemplo, una mujer que no tiene pensión, que depende totalmente del marido, que son personas que ya no pueden acceder al mercado laboral. Entonces, aquí sería un caso muy excepcional en que el juez podría establecer el derecho de uso del domicilio de forma ilimitada por motivos de necesidad. Entonces, para el caso de que se atribuya por motivos de necesidad, pues será limitado en el tiempo y lo establecerá el juez, ¿vale? ¿Qué pasa en el momento en que este domicilio
es de ambos progenitores, ¿vale? Hay una cotitularidad del domicilio. Pues bien, si estamos en una atribución del derecho de uso del domicilio por la guarda de los hijos, en el momento que cumplan 18 años, este derecho de uso se extingue. Pero esta persona sigue teniendo un título para ocupar este inmueble, porque tiene un título de copropiedad. Entonces se complica un poco el asunto, a no ser que hayamos previsto, y aquí también quiero incidir en lo importante que es el asesoramiento de un abogado, en el caso de un mutuo acuerdo, por ejemplo, que en el momento en que se extinga el derecho de uso, esta persona va a salir del domicilio, porque si no tendremos que solicitar, pues bueno, una división del inmueble, luego ejecutar y tal. Para el caso de que se haya atribuido por el uso del domicilio familiar por causa de necesidad, y también sea por motivos, el inmueble sea de los dos, sucedería lo mismo, seguiría teniendo un título para poder mantenerse en dicho inmueble. Para el caso contrario de que únicamente fuera de titularidad de la persona que no tiene este derecho, se podría ejecutar directamente y proceder a sacar a esta persona del inmueble. Para el caso también muy común de que el inmueble no es de propiedad de ninguno de los cónyuges, pero se atribuye el derecho de uso a uno por razón de la guarda, estaríamos en un precario. Por ejemplo, en el caso de que sea de los abuelos paternos, se haya atribuido la guarda a la madre y esté allí dentro. En este caso puede instar los abuelos paternos un precario y desahuciar a esa madre con los niños del domicilio, o sea, no es ningún secreto. Pero en este caso existe una previsión, también insisto, en el hecho del asesoramiento de los abogados, de prever que para el caso de que exista esta expulsión del domicilio familiar, ¿no? Se proceda a modificar la pensión de alimentos, porque claro, cuando hacemos una atribución del uso del domicilio familiar, se debe tener en cuenta dentro de la pensión de alimentos, porque quieras o no, es un gasto que está asumiendo directamente el otro progenitor, que no puede disfrutar de este inmueble, no puede venderlo, no puede sacarle un rendimiento, ¿vale? Pues lo podemos prever de esa forma. Entonces, más o menos, esto sería mi exposición al respecto, ¿no? No sé si mis compañeros quieren añadir cualquier cosita. ¿Cuántos problemas da el domicilio familiar? ¿Cuántos problemas? Vaya. Más que los hijos, casi. Bueno, claro, también está el tema, que se me pasaba, de que la persona que tiene atribuido el derecho de uso, ya sea por causa de necesidad o por causa de la guarda, pase a convivir con una nueva pareja. ¿Qué pasa en este caso, no? Está el mito, ¿no?, que estamos intentando un poco también desmontar mitos que existen, de que ipso facto se extingue este derecho de uso, y quiero aclarar que no es así. En el caso de que tenga atribuida la guarda y custodia, no se va a extinguir el derecho de uso del domicilio. Lo único que podremos conseguir en un procedimiento, que es complicado también, demostrando que existe esta convivencia real entre el progenitor que tiene el derecho de uso y esta nueva pareja, es imponer un alquiler a esta persona que está viviendo. Pero claro, también tendremos que acreditar la convivencia marital, que ahora os pondré un poquito cómo la podremos acreditar, ¿no? Pero para el caso de que sea atribuido por una causa de necesidad del domicilio, sí que sería motivo de extinción en este supuesto el derecho de uso. Entonces, para demostrar que está viviendo de forma marital, semejante a una relación marital con esta persona en el domicilio, las pruebas estrella que todos usamos y que debería ser la principal es el empadronamiento. Pero claro, la gente es bastante lista y no se suele empadronar en el domicilio de tu pareja que tiene el uso, ¿no? Porque lo sabe ya, ¿no? Entonces podemos aportar, por ejemplo, como hablaba antes Inmaculada, capturas de redes sociales. Conforme tienen una relación, van a eventos, van a bodas, están siempre juntos, o suben fotos en el propio domicilio. ¿Qué más podemos aportar? Bueno, bastantes pruebas, pero la principal, el detective. Básicamente que es el detective, porque oye, aunque claro, es lo que hablábamos antes, aunque se pueda demostrar que tenemos una relación públicamente conocida y tal, oye, pero pues no tiene por qué vivir en mi casa. Claro, el detective sería la prueba estrella, ¿no? La prueba estrella. Lo que pasa es que no todos nuestros clientes pueden pagar un detective. Claro, los honorarios que supone un detective, claro, ¿no? Y claro, tampoco puede ser un detective que esté una semanita y le vea salir de casa. Tiene que ser durante días distintos. Que te vea tirando la basura,
Que salga del portal con las llaves, que salga del parking, que salga, como ha dicho Emma, tirando la basura, que sean diferentes días, que salga pues a la hora de trabajar y entre por la noche, ¿no? Que exista esta prueba. Pero claro, hay que valorar también, en este caso, los casos concretos, porque a lo mejor el derecho de uso se te extingue en 3 años y tienes que al menos un buen abogado debería decirle a su cliente, oye, es que no te merece la pena un detective para el tiempo que te queda. Claro. Aunque hay gente que te Totalmente. puede llegar a decir, oye, es que prefiero pagarle a un detective que dejar que viva este señor en mi casa, ¿no? Que también Oye, y nos aquí lo también encontramos. que se tiene en cuenta, porque al final los jueces son personas y al final tenemos un poco en cuenta todo. Oye, ¿quién paga esa hipoteca? Porque si la paga el Claro, 100% la persona que no vive en la vivienda, pues oye, eso se va a tener en cuenta. No es lo mismo que claro, por paguen la hipoteca supuesto. entre ambos o que lo pague el progenitor que vive en esa vivienda. Claro, por supuesto. Sí, sí. Entonces, Yo sobre el tema del domicilio, como también apuntabas, Sara, en un principio, hay mucha confusión, ¿no?, entre los derechos involucrados. Una cosa es la posesión y otra cosa es quién va a seguir pagando la hipoteca, ¿no? Y todas esas cosas, pues obviamente se tienen en cuenta a la hora de fijar una pensión de alimentos y demás. Entonces está muy bien hacer esa apreciación porque en el día a día de la gente normal se confunden mucho estas cosas, ¿no? Es decir, la estarás usando tu mujer o tu marido, pero tú la hipoteca es al 50%. Es una realidad. Vamos a intentar eso, alegarlo para que la pensión de alimentos sea inferior, ¿vale? Pero Claro. por eso también asesorarse bien, ¿no? Para saber cómo actuar en estos casos. Y a mí me hace mucha gracia porque lo comentaba aquí un espectador, ¿no? Es más rápido Facebook, ¿no? Se convierte Facebook en uno de los mejores detectives hoy en día, ¿eh? Sí. No, no, pero es totalmente. que es En las cierto. las redes sociales, porque es verdad que llevamos desde hace unos años una cultura tecnológica, la cultura del exhibicionismo, y hay mucha gente que es que sube el día a día. Pero que aquí, de aquí ninguno, pero estoy seguro que todos conocemos gente que sube aquí bebiendo, aquí comiendo. Claro, y es que no sabe el daño que pueden hacer esas fotografías en un procedimiento luego judicial, el daño La, y la lo barato que información que es. está dando, la información que está regalando. Porque O es que además la sea, información se puede aportar, si tienes las cuentas abiertas, Claro que las puedes sí. aportar en un exactamente. procedimiento perfectamente. Y Sí, eso, sí. pero claro, hay que tener mucho, por eso hay que tener mucho, siempre hay que tener muchísimo cuidado con lo que se sube a las redes sociales. Es un consejo para todo el mundo. Pero cuando estás en un procedimiento de divorcio, de separación o esto, Tremendo. cuidado, porque te puedes encontrar con la grata sorpresa de que te aporten luego todos los pantallazos de eso y a ver cómo sales de esa. Es muy Claro, divertido, muy divertido. No, sí, no, es muy totalmente. Eso divertido. es muy divertido, eso. Claro, también estaría la cuestión que no he tocado, es de la guarda compartida. En el caso de la guarda compartida, ¿qué pasa en con el domicilio familiar? Pero estamos en las mismas. Entonces es el juez el que decide en atención a la necesidad de cada progenitor, ¿no? Si, por ejemplo, también está el caso de por necesidad. El progenitor que tiene atribuido en exclusiva la guarda tiene, por ejemplo, otro domicilio al que poder irse, esto ya daría pie a que se le atribuya el domicilio al otro progenitor. Otro domicilio cercano, en la misma localidad, para no cambiar el ambiente de los menores y tal, ¿no? Pero al final, en una guarda compartida, es el juez el que determina, según la prueba que se aporte, quién se acabará quedando el uso del domicilio. Eso, si eso, por ejemplo, es un mito que hay muchas veces, que eso de que en una custodia compartida no hay uso, no se atribuye el uso. Es un mito, ¿no? No es cierto. El uso, es verdad que yo creo que afortunadamente los juzgados empiezan haciendo caso ya al Supremo, ya ahora sí empiezan a atribuir más el uso, porque antiguamente lo que hacían era, personalmente me parece una salvajada, que es lo que vulgarmente llaman la casa nido. Es decir, explicar un poco en Uf, consiste la casa nido es, bueno, pues cuando hay custodia compartida, vale, no atribuye el uso a los menores se quedan en la vivienda y son los padres los que van entrando. Cada 6 meses, cada año, eso me parece una salvajada, una medida horrible. Y Yo es verdad creo que que muchos, la mejor forma de definirlo es que es un nido de conflictos, la casa nido. Sí, sí. totalmente, Pero porque hay muchos padres que dicen, es que, bueno, he oído de la casa nido. Pero No, es un horror. la casa nido es para unos progenitores que tienen una alta capacidad económica, porque la casa nido supone 3 domicilios distintos. El domicilio de los menores fijo, pero un domicilio para cuando este progenitor no esté con los niños. O sea, tenemos que tiene que salir de la... marcharse, claro. Y hay progenitores que, por ejemplo, sí, te puedes ir a casa de tus padres la semana que no estás con los niños, pero esto no es viable. No es No, viable porque y luego la carga emocional personal Y enorme. la, O sea, tú efectivamente. vas a entrar en la casa
que ha estado durmiendo tu expareja con su mujer. Vas a meter en el cajón de la ropa interior la que ha estado previamente la ropa interior. Eso es la carga que tiene personal. Me deja la casa sucia. Eso, Eso- eso. Le lleno No la me nevera limpia. y me la encontró vacía. Se ha comido esto que era mío, Pues por ¿no? eso digo, afortunadamente los juzgados ya no establecen eso, ¿verdad? Porque el Supremo dio un rapapolvo a un caso que llegó diciendo que la casa nido es lo peor para los niños y lo peor para la economía de los padres, y afortunadamente, aunque es lo de siempre, hay juzgados de familia que piensan más y otros juzgados mixtos, que suelen ser mixtos generalmente, que pues, bueno, casa nido, pues para casa nido. Y eso es una razón porque luego nos encontramos con lo que, Ay, el problema. hilando lo que ha dicho Inmaculada con una modificación de medidas. O de mutuo acuerdo obligatoria entre ellos, porque es que es una medida que no quiere ninguno de los dos. Entonces, les obliga a dialogar, pero por causa de fuerza mayor. Ujú. Yo, la casa nido, para mí una aberración. Y yo cuando una compañera me la propuso en un acuerdo, digo, no me diga que estamos todavía con esta. Digo, no. Y digo, a mí me da igual, a mí vamos a pactar otra cosa, pero eso no paso por ahí. Yo por ahí no paso. Es que vamos, No. no es nada bueno. Claro que no. Y hay clientes que vienen y te lo piden, ¿eh? No sé por qué lo leen en internet o donde sea y piensan que a lo mejor será lo mejor, pero hay que sacárselo de la cabeza. Hay que al final, los abogados de familia tenemos una tarea muy importante de educar a nuestros clientes, ¿no? Un poquito, que también tiene una carga importante que no tienen otro tipo de especialidad de Educarles y derecho. aislarles de Internet, porque el Hombre, el todo. cliente de he leído en Internet o tengo un amigo que un abogado Claro, le consiguió no sé cuánto. No, no, no. A ver, cada caso es distinto, tú es tu caso, no leas lo que hay en Internet, porque en Internet hay mucha información, pero también hay mucha salvajada y mucha burrada. Entonces claro. eso hay que educarles bien y aislarles y centrarles en este caso. Luego, a ver, el que decide es él, pero bueno, pero es verdad que hay un buen asesoramiento, te puede ahorrar problemas en el futuro. Claro, también os quería preguntar a todos, a ver qué opináis, para el caso de que tu cliente venga al despacho y te diga, es que yo quiero quedarme con el uso del domicilio familiar. El hecho de que marche del domicilio familiar, yo lo desaconsejaría en este caso, a no ser que haya una situación de tensión, pero es que al final el que ha marchado y tiene otro lugar donde estar, al final da prueba suficiente al juez de que, bueno, se ha organizado la vida y ahora ya tiene una estabilidad y el otro se ha mantenido en el domicilio, ¿no? ¿Vosotros cómo lo enfocáis con los Bueno, Mira, clientes? hay de todo, ¿eh? Hay de todo, porque depende. Hay situaciones, yo me pongo un caso, y aquí me pongo serio también porque son muy importantes, de un tema, por ejemplo, de violencia. No hablo de, Claro, no. no hablo de violencia física, la violencia, es decir, la violencia incluso verbal, en que la mujer no aguanta más, se va. Yo ahí sí la recomiendo, vete de casa corriendo. Sí, Porque es claro. verdad, hay sentencias, empieza a haber sentencias cada vez más, que es verdad que el hecho de que no el abandono del domicilio familiar no significa que esté renunciando al uso. Porque a veces, Efectivamente. ¿verdad? Pues mira, es que no vas, es un horror. Es decir, hay parejas que, ya sea por economía o por esto, es que siguen juntas, habiéndose iniciado ya el procedimiento de divorcio o de separación, siguen juntas y viven en esa casa. Yo, es verdad que oigo lo que cuenta, pero no, vivir eso debe ser un horror. Es Horrible, sí. una relación de compañero de compañero, sin ser compañero, de que uno duerme en el sofá, otro en la cama, de no hablarse de la balda de arriba es mi comida, la balda de abajo es mi comida, es una horrible. O sea, que es una Y a eso veces, las mejores versiones, porque las otras de que se iban a matar, ya ni baldas ni nada, ¿no? no, pues por eso, que no es nada fácil la situación. No, no es tan Yo fácil. estoy plenamente de acuerdo con Enrique. Además, ya hay sentencias que lo dicen taxativamente, ¿no? Que abandonar el domicilio familiar no significa que estés renunciando a tu derecho. Pero, como todo en derecho, sí que es verdad que también veo lo que dice Sara. Es decir, Mm. un juez que haya abandonado uno de los dos progenitores en la vivienda familiar, pues puede tender en esa facilidad mental que da en lo que hay, pues de decir, pues no te atribuyo el uso porque en Sí, cierta no, forma te has ido. Entonces, están los dos extremos. Siempre hay que tener mucho cuidado y yo, Sara, perdón, en este sentido intento de ser, además porque bueno, me cae muy cerca, intento ser un poco, o sea, lo más clara posible. Vamos a ver, tú te quieres quedar con el uso. La relación no es mala como para tener que irse de la vivienda, ninguno de los dos, pero sabemos que claramente la ambición de ambos, por llamarlo de alguna manera, es quedarse con el uso de la vivienda, me parece muy bien. ¿Qué tipo de custodia vamos a solicitar?
Punto número uno. ¿Qué tipo de recursos tienen ambas partes? Claro, ¿Sabes no, hay que qué? analizar el caso concreto, por Y supuesto, ¿no? yo sí que intento ser un poco sincera. Oye, nosotros pues, a ver si este es tu objetivo, lo intentaremos, pero que ya te digo de antemano que estas son las opciones y que a lo mejor no tienes opciones, ¿sabes? O sí que las tienes, oye, pero que todo cuestión de prueba y es realmente difícil. Pero también es verdad que hay que diferenciar cuando una persona abandona el uso del domicilio familiar porque no aguanta por esta situación, hay que diferenciar, no es lo mismo Claro, irte a casa de tu hermano o irte a casa de un primo que es temporal y decir, no, no, oye, es que me ha alquilado otra casa, claro, a ver luego cómo dices al juez, no, no, me ha alquilado otra casa, pero quiero volver a la mía. Por eso digo que también hay que diferenciar cada situación, claro, pero es que a veces Sí, no es que decir, también es que es muy importante en todos los procesos de familia la calidad humana. Es verdad que claro. te estás jugando mucho en el proceso de divorcio y separación, pero es que a veces no das para sí y a veces explotas y explote me refiero a una situación incomodísima, tanto para uno como para otro. Y pues, a veces, mira, pues mira, vete a otro sitio, aunque sea de manera temporal, ya lucharemos luego por el uso, ya se explicará muy bien, es que no es vida, ¿no? Llegar a casa y ver que ha sido tu marido o tu pareja o tu mujer o tú esto y no hablar y decir Ya. como dos fantasmas, hombre, pues por eso digo que afortunadamente no lo he vivido, espero no vivirlo nunca, toco madera, digo de manera personal, pero debe ser horrible, algo horrible. Yo también he tocado madera, yo también he tocado madera. Y yo que tengo en la mesa. Digo que no se nos ve, por Dios. A los espectadores también le pedimos que toquen madera. pues sí. Pues es Pues te muy toca. bueno, es muy interesante ese aspecto también del domicilio, ¿eh? Trae muchos problemas. Yo, en fin, comparto todo lo que se ha dicho. Estoy viendo preguntas, ha habido varias preguntas, Daniel Jurista, Péngolo, vamos a esperar al final, ¿vale? Y las respondemos todas, intentamos responderlos todas, a ver cuándo terminamos. Ya solamente quedo yo, ¿vale? Ya solamente quedo yo. Yo intentaré ser breve porque lo mío tampoco da para mucho. Yo voy a hablar, como adelantaba, sobre el tema de qué pasa cuando dos progenitores viven en localidades distintas. ¿Cabe la custodia compartida o por el contrario ha de acordarse la monoparental? Bueno, yo a mí siempre, como me gusta hacer un poquito, hablar de los antecedentes para saber lo que tenemos ahora, creo que es lo mejor, saber de dónde venimos. Pues bueno, en nuestro Código Civil establece que la custodia preferente, ¿no? Pues todavía lo tenemos ahí, es una antigüedad, es una rémora que tenemos ahí desde hace mucho. En nuestro Código Civil establece que la custodia preferente es la monoparental. No obstante, todo hay que decirlo, esta concepción literal del Código Civil, del artículo 92, ha sido ya superada, ¿no? Ampliamente. Aunque bueno, hay algunos tribunales que entienden que todavía la preferente es la custodia monoparental porque según ellos da menos problemas. Sea como fuere, el Tribunal Supremo ya ha establecido que la custodia compartida es la preferente, es la aconsejable, en términos obviamente generales. Esta concepción ya ha sido más o menos asentada desde el Tribunal Supremo desde el 2013, ¿vale? No obstante, esta preferencia que dice el Tribunal Supremo en jurisprudencia que ha de establecerse por la custodia compartida en términos abstractos no es absoluta, es decir, siempre ha de valorarse el caso concreto. En este sentido, hay supuestos en los que por mucho que sea la custodia compartida la preferente, habrá de optarse por la custodia monoparental. Estoy viendo ahí que habéis comentado algo de violencia de género. Pues bueno, en situaciones de violencia de género es uno de estos casos en los que no podrá acordarse una custodia compartida. Es decir, se establecerá una custodia monoparental en favor de la madre, ¿vale? Y también aprovecho para decirlo, con la interposición de una denuncia es suficiente, ¿vale? Podemos debatir mucho, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Pues yo es que lo he vivido también en procedimientos que he sufrido, por más que me pese, ¿no? Con una denuncia, pues ya no cabría la custodia compartida, independientemente de que después, si hay una solución o lo que sea, pues se pueda volver a reclamar esa custodia compartida. No obstante, los episodios de violencia de género no son los únicos que aconsejan una custodia monoparental. También hay situaciones, como las que veremos, en los que se aconseja una custodia monoparental, como es que los progenitores vivan en localidades distintas. El Tribunal Supremo, ya de 2016, establece que cuando hay una distancia considerable entre las localidades de los progenitores,
ha de acordarse una custodia monoparental, porque si hay una distancia considerable entre las localidades de los progenitores, esto conllevaría a una excesiva ida y venida del menor, si se estableciera una custodia compartida. Por lo tanto, valorando el caso concreto es que hay una distancia considerable entre las localidades en las que viven los progenitores, pues debe acordarse una custodia monoparental. Los casos que he podido comprobar del Tribunal Supremo son varios, ¿no? Las distancias que había entre las localidades del País Vasco y de Cádiz, la distancia que había también, un supuesto que fue muy famoso, porque fue uno de los primeros en 2018, entre la distancia que había entre Pamplona y Tokio, y también la distancia que había entre localidades de Cádiz y Granada también. Es decir, que los progenitores vivan en localidades diferenciadas per se no supone que no se pueda acordar una custodia compartida. Lo que habrá de tenerse en cuenta es el caso concreto y las distancias, porque también pongo por un ejemplo. Si estamos hablando de localidades vecinas, ahí, atendiendo también a la edad del menor, la necesidad del menor, pues yo entiendo que sí cabría, como de hecho cabe, que se establezca una custodia compartida. Lo que no puede ser una custodia compartida cuando un progenitor vive en el País Vasco y otro progenitor vive en Andalucía. Eso es lo que el Tribunal Supremo entiende, que aunque la custodia compartida en términos generales sea la preferente, en esos casos donde exista esa distancia, digamos, tan abrupta, pues no se puede acordar y habrá de establecerse una monoparental. También se habla de compensar después con el tema de las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya eso es aparte. Es decir, con lo que nos tenemos que quedar es que, aunque los progenitores vivan en localidades distintas, habrá de tenerse en cuenta el caso concreto para ver si puede establecerse una custodia compartida. De normal, si hay una cierta distancia, no cabrá la custodia compartida. Eso lo ha dicho ya el Tribunal Supremo. Pero bueno, si son localidades que son vecinas, la edad del niño, que no tenga que trasnochar para ir al colegio, que eso también lo dice el Tribunal Supremo, en fin, hay que valorar el caso concreto. Pero, y sobre todo, las distancias entre las dos ciudades de los progenitores. Entonces, bueno, Rafa Pro, ¿cuántos bits para que apaguen? Es gracioso. Pues bueno, eso es, en términos generales, lo que yo diría de la distancia entre las localidades de los progenitores a la hora de establecer una custodia compartida o una custodia monoparental. No sé si vosotros habéis llevado algún caso de esto. Normalmente, pues se establece, cuando hay una distancia considerable entre las localidades de los progenitores, pues se establece una custodia monoparental. A poco que sea la distancia, se establece una custodia monoparental y que las entregas y recogidas pues sean en un término medio, o sea una vez la localidad de uno y después la localidad de otro, ¿no? Eso suele ser un poquito para que no haya esa desproporción a la hora de recoger y entregar a los menores, con custodia monoparental, obviamente. Y yo no sé qué es lo que pensáis ustedes, si lo veis acorde. Obviamente hay que estarse al caso concreto, y aunque vivan en localidades diferenciadas, si están muy próximas, pues tampoco vería inconveniente en que se estableciera una custodia compartida. Pero No, claro, en localidades próximas. Totalmente, ¿eh? Porque eso es importante reseñar, es que no hay ninguna ley, ninguna sentencia que diga a partir de qué distancia es compartida y a partir de qué distancia es esto. Porque muchas veces dicen, claro, te hacen una pregunta que siempre sé contestar. Si yo vivo en esta ciudad y ella vive en esta, se establece custodia compartida, pero si yo me mudo 5 kilómetros, no, a ver, no. Tú lo has dicho, Miguel, depende de cada situación. Y también depende de cada, por ejemplo, yo me guío que en Madrid, y yo soy de Madrid, claro, en Madrid, la Comunidad de Madrid está lleno de municipios, ya no son provincias como tal, son municipios. Entonces, claro, muchas veces vienen, si yo vivo, por ejemplo, en Collado Villalba, para los que no sepan, está al noreste de Madrid, y yo vivo en Torrejón, que está en la otra punta, ¿puedo establecer una custodia compartida? Habrá que fijar cada caso, porque claro, si es que al final es como todo, depende también del menor, porque si el menor tiene, por ejemplo, el colegio en la localidad, hombre, pues es que el sentido tiene no fijar una cosa compartida, porque cuando tengo que estar con el padre o con la madre, no se va a recorrer 4 horas o 2 horas en coche para llevar al colegio. Es de sentido común. Pero sí, pero es verdad que las distancias son muy importantes. Y además ahí desmonta un mito, que es, hilando también las dos cosas que han dicho, me acuerdo, que es que se puede modificar una guardia de custodia compartida. Imaginemos un divorcio que establece una guardia de custodia compartida.
y por X motivos, pues el padre o la madre se va a vivir a Barcelona. Obviamente ahí no hay que modificar la guardia de custodia compartida, no puede seguir y ahí habrá que dictaminar si es la custodia materna o la custodia paterna. Pero es verdad que son situaciones que dan muchísimos problemas. Muchísimos Tanto. problemas. Yo Muchísimos estoy problemas. muy de acuerdo también con todo lo que habéis dicho. De hecho, yo sinceramente pienso, a ver, aunque no haya una distancia pasada, pero oye, es que tenemos que ver al final aquí todo, primero el interés del menor. Oye, qué cierta estabilidad le vamos a dar a este niño y por qué se va a velar, ¿no? Lo vamos a tener, aunque sea 50 kilómetros, pero oye, si esto ya desestabiliza al niño, yo me lo llevo a un pueblo, al colegio, después por las tardes, las actividades extraescolares, o sea, depende de la edad, depende de muchísimos aspectos y al final darle cierta estabilidad al menor. O sea, yo en una ciudad en la que viven o viven a 20 kilómetros, pues no veo problema alguno, pero cada caso es muy peculiar. Los informes Claro, psicosociales también son muy importantes ahí para... Efectivamente. claro, claro. También aparte de cada caso concreto, también depende del juez, porque como hemos También. dicho, como no se establece a partir de qué distancia es la guardia de custodia compartida, yo he tenido casos en la ciudad de Barcelona que un niño recorría para ir al colegio 3/4 de hora desde el domicilio y me daban una compartida. En cambio, localidades que estaban a 3/4 de hora idéntico, no me daban una compartida. La Claro, labor y del por juez y la ejemplo del dices, fiscal. y a lo mejor dices, en Efectivamente. Barcelona tarda más porque hay más tráfico que de ir de este pueblo a este. Entonces, es que depende del juez. Depende del juez totalmente también, porque al no haber un criterio fijo de esto, no le podemos decir al cliente, oye, me la van a dar. Al cliente no se le puede decir... No se le puede decir nada, aunque No, no. pregunten Aunque, siempre. Bueno, aunque quiera. y también comentaros, porque me ha pasado también, ¿qué opinión tenéis de estos juristas que aun habiéndolo dicho ya el Tribunal Supremo por activa y por pasiva que la custodia compartida es la preferente y siguen ellos R que R con la monoparental? Yo creo que son más antiguos, ¿no? Incluso compañeros abogados también, que mira, custodia monoparental, pero ¿cuál es el interés del menor que establezca para establecer la monoparental? ¿Qué pensáis, no? Que está un poco atrasado, porque para mi punto de vista es que está un poco en los años, no sé, 80, Bueno, 90. es que al final también te tienes que deber un poco a lo que te pide tu cliente, porque a lo mejor tu cliente te dice que no quiero compartida, no quiero compartida, y no vas a poner una demanda de compartida si te está diciendo que quiere la exclusiva, ¿no? Entonces, a veces no es el propio compañero, que los hay también, que a lo mejor intentan un poco convencer más a su cliente en ese sentido, que es esta misma labor de educación de, oye, que tenéis una situación propensa a una compartida, que habéis estado cuidando al niño de la misma forma, que tenéis horarios compatibles, ¿no? Un poquito todo esto, pero al final si tu cliente no sale de ahí, No, es totalmente. complicado. Y luego también lo que dice Miguel de los juzgados, desgraciadamente, yo siempre digo lo que los juzgados de familia son reinos de taifas, es decir, que es de su padre y su madre. Y ahí la importancia también de conocer al juez. Siempre dicen que un buen abogado sabe la ley y un gran abogado conoce al juez. Pues ahí es muy importante. Es decir, sobre todo cuando estás dedicado, por ejemplo, lo que hemos hablado de Madrid y en Barcelona, que hay juzgados especializados de familia. Por desgracia, hay muchos jueces que no se bajan de la burra y es un juez que sí o sí va a hacer esto, sean las circunstancias. Y ahí es importante saberlo. Es decir, muchas veces puede llegar un cliente que quiere, lo que ha dicho Sara, que dice, quiero la custodia compartida, quiero la custodia monoparental, pero si cae en el juzgado En 3, en el juzgado tal, 4, pues les tienes que decir, a ver, este juzgado ya le puedes cantar Bien. misa, le puedes decir que es el sí, mejor padre o mejor madre que te va a dar la custodia compartida o que va a estar la custodia a la madre. Entonces ahí es la importancia de negociar, pero que es una y desgracia, ¿eh? tanto, Es y una tanto. desgracia. El juez debería ceñirse al caso concreto. Y Y a veces parece mentira, ¿eh? Cuando se lo cuentas al cliente, pero dices, es que si nos cae en este juzgado, ten por seguro que el juez te va a obligar a llegar a un acuerdo, porque si no, va a ser la compartida, por Y, decirlo de alguna y- forma. y Te va a eso cuando, presionar, claro, y eso cuando es en una localidad con muchos juzgados, vale, que puede caer, puede ser esto, pero cuando es una localidad que tiene uno o dos juzgados, como sea un y que es juez con un solo mixto, criterio, ya apaga y vámonos. sí, Claro. sí, Pues totalmente. me parecen muy interesantes estas reflexiones.
Vamos a pasar con las preguntas, porque yo podría estar todo el día filosofando sobre estas cosas y además es que lo disfruto mucho porque intercambios puntos de vista que nos enriquecen. Pero como también nos debemos a los espectadores que... a ver, voy leyendo. Dice Pegonlo, descargarse de problemas. Algunos jueces por lo que otorgan la monoparental por descargarse de problemas. Bueno, por ideología también, quizás, no sé. Miguel, hay que ver también los antecedentes del otro progenitor. Muchas veces la única opción viable es la monoparental, claro. Tema de horarios laborales, o sea, Claro. Claro. que hay mil cosas. Hay que tener en cuenta la dedicación previa que ha existido durante el matrimonio. Efectivamente. Claro, lo que dice Si el han tenido Supremo, contacto diario con esos críos, si no. Claro. el Supremo lo que dice en términos generales. Después, si hay términos concretos que lo aconsejan, pues perfectamente. Y yo eso me parece estupendo. Aquí hacen una pregunta también. ¿Qué opináis de los pactos privados referentes a pensión de alimentos de un menor que se deja de pagar por pasar una temporada con el padre? ¿Hay alguna sentencia de la Audiencia Provincial que las dan por válidas como causa de oposición a ejecuciones que se meten a traición existiendo este pacto? Aunque ya sabemos las causas tasadas de oposición a esa ejecución, esto es lo que hemos comentado antes, y la imposibilidad de transacción, renuncia sobre el derecho a alimentos, es decir, ¿qué pensáis sobre...? Es decir, un pacto entre progenitores para renunciar a la pensión o para reducirlo, realmente no es válido. No es válido ante un procedimiento. Y ojo, yo voy a decir esto, ya es un tema puro procesal, un acuerdo privado entre los dos padres para reducir la pensión no es válido como causa de oposición, porque la ley de justicia civil dice que como causa de oposición es verdad que un acuerdo transaccional siempre y cuando sea elevado a público. Es decir, si quiere llegar a un acuerdo y alegar esa causa como causa de oposición, tienes que ir luego a un notario, no vale un papelazo. Dicho es esto, firmado entre el padre A y el padre B diciendo que, bueno, durante unos meses no paga la pensión. Que sí, que al juez le puede valer, pero si es un juez purista, de los que dice, no, las causas de oposición son tasadas, te lo comes con patatas. Al igual que un progenitor no puede renunciar a la pensión de alimentos del menor. Hola, es que no tienes pretexto para eso. No cabe renunciar a la pensión. A ver, yo entiendo que un poco tendríamos que ver el contexto de este procedimiento, pero a lo mejor por tema de coronavirus, haberse quedado en ERTE, un progenitor y tal, han firmado este pacto. Yo puedo entender que el juez sea más laxo, ¿vale? Atendían las circunstancias de pandemia que han existido, de necesidad y la reducción de ingresos de este progenitor. Pero de forma general, básico es lo que ha dicho Enrique, no cabe. Cuando tú quieres llegar a un acuerdo con el otro progenitor para bajar la pensión, te tienes que ir a un juzgado y homologarlo. Totalmente de acuerdo, salvo que haya algún iluminado por ahí. Es verdad que te plantea lo que decíamos antes, ¿no? Que con un ERTE no puedes solicitar una modificación porque el propio ERTE en sí es temporal y el pacto firmado por privado tampoco, ¿no? Pero bueno, ahí es donde... De hecho, es que a veces olvidamos que el Ministerio Fiscal está para mirar el interés de los menores, que no podemos ser ajenos a eso, ¿no? Cuando está, Cuando ¿no? está. Cuando está. Cuando está, lo hemos dicho a la vez. También. Voy a seguir para arriba. ¿Qué opinión tenéis de los alimentos en mayores de edad? Muy interesante todos los temas tratados. Gracias, Silvi. ¿Quién se lanza? A ver. Esta no. Déjame lanzar a mí, sobre todo porque además conozco a la persona que ha hecho la pregunta, o sea, que es una amiga mía, o sea, le voy a contestar esto. A ver, es verdad que también es un error que tiene mucha gente. Los alimentos no se extinguen cuando cumple 18 años el menor. Hay gente que se piensa que con 18 años, adiós alimentos. No. Los alimentos hay que pagarlos hasta que el menor, la ley dice hasta que sea dependiente económicamente. Pero claro, ahí nuevamente estamos en un concepto indeterminado. ¿Qué es ser dependiente económicamente? A ver, tampoco significa que hay que pagar la pensión hasta que tengas 45 años. Pero es verdad que si el hijo ha cumplido los 18 años y sigue dependiendo económicamente de sus padres, la pensión hay que seguir manteniéndola. Cueste lo que cueste. Es verdad que, hombre, hay que fijar límites, pero hay que pagarla. Es decir, no se extingue. Es que tenemos que ser realistas. En la actualidad, un niño de 18 años, porque sigue siendo un niño, no es independiente en el 99% de los casos. Actualmente, con 18 años, estás acabando bachillerato y te estás entrando a la universidad haciendo un grado superior o estás empezando a buscar trabajo. Entonces, es ya usar la propia lógica. No porque tu hijo haya cumplido 18 años se extingue la pensión.
La pensión es tal cual, copio las palabras de Enrique. Tiene que ser hasta que ese menor sea independiente económicamente. ¿Qué te puede garantizar que este menor sea independiente económicamente? Pues se mira bastante que tenga un salario superior al salario mínimo interprofesional, por ejemplo, que tenga un trabajo fijo, un contrato indefinido, ¿no? Estos trabajos esporádicos pues no suelen garantizar que esta independencia económica. Hombre, ojo, vamos a meter un chascarrillo por si también nos sale un caso en este, que si hay una excepción de extinguir la pensión cuando cumple 18 años, una excepción que además es relativamente nueva, aún no se ha sentado base, que es el supuesto que puede darse el caso de que el menor, el hijo menor, cuando es menor, no tiene relación con el padre, porque es el hijo el que no quiere, ojo, que es muy importante, no porque es el hijo el que no quiere, entonces cuando cumple 18 años, aquí estamos igual que lo del uso de si come una pareja, no es algo automático. Pero en este caso, el Supremo ha abierto la vía que el padre, cuando el hijo cumple 18 años, puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos, volvemos a lo de siempre, siempre y cuando consiga probar, que siempre la prueba que estamos hablando, probar que no hay relación entre padre e hijo y que la falta de relación se debe exclusivamente al hijo. Es una dificultad, pero bueno, es una posibilidad que se abre a pues, muchos padres que pueden darse. Yo creo que lo que dice Enrique, no sé si fue una audiencia provincial, un juzgado, ahora mismo no recuerdo, pero que lo describía muy gráficamente, ¿no? Que un padre tampoco era un cajero automático al que va a sacar dinero y se han acabado, ¿no? Esa sentencia estuvo por muchos sitios dando vueltas y es muy curiosa, ¿no? Lo bien que lo describe y que lo sepa la gente también, ¿no? Si mi hijo es que nada más que me llama para ver cuándo le pago los alimentos y no quiere más trato conmigo, pues plantéatelo, ¿no? Puede hacerlo además gracias, ya lo ha mencionado antes Sara, pero ahora lo he hecho gracias al Código Civil catalán. Esa sentencia, todo hay que decirlo, porque el Código Civil catalán es hoy por hoy el único mecanismo legal que prevé la causa de desheredación, la falta de relación entre padre e hijo. Y de ahí viene como causa también para extinguir la pensión de alimentos, lo cual es una cosa, en mi opinión, una vez más que debemos sacar provecho y sacar ventaja de ese gran código que a mi opinión es el Código Civil de familia catalán. Opinión que compartimos y de aquí se lo agradecemos a todos, a todos los catalanes. Bueno, pues sigamos con la siguiente pregunta. También, Pegonlo, también el no abandonar al menos el varón tiene su contrapunto de una demanda de violencia de género. Lo mejor, abandonar, al menos en un divorcio contencioso. Se refiere al domicilio familiar en un procedimiento, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, que se refiere al domicilio. Sí, obviamente, si hay un procedimiento de violencia de género, seas uno, lleves a otro, si tienes posibilidad, pues no te la juegues, ¿no? Yo, en mi punto de vista, ¿no? Porque después de todo en el juzgado se puede pelear con mayor o menos dificultad, pero... Si ya hemos entrado por esa vía, no es compatible, ¿no? Sí, no, y es mejor no jugarte porque es verdad que si se produce un episodio de violencia de género, cabe recordar que se pueden establecer medidas civiles y entre ellas medidas civiles se puede establecer la atribución del uso del domicilio familiar y luego combatir eso en un procedimiento de divorcio puede dar problemas. Así que en esos casos sí es un caso que mejor abandonar, que no se calde más la mierda. Ahí está. Dice Daniel Jurista, estoy muy de acuerdo con Isma, en muchas ocasiones puede resultar perjudicial para el menor que ambos progenitores convivan en el mismo domicilio familiar. Es decir, no solamente ya para los progenitores que tienen que ver en el domicilio nido, sino también para el propio menor, ¿no? Yo tengo una mosca por aquí dando vueltas. Eso lo malo deja la puerta del patio abierta. Bueno, las guardas y custodias compartidas, dice Daniel Jurista, cuando ambos progenitores tienen otros domicilios alternativos en la misma población, ¿cuál creéis que es la mejor solución que no perjudique el interés del menor? Es que depende del caso concreto, claramente. No, pues por eso digo que en esas situaciones también de qué es lo mejor. Hombre, si ambos progenitores tienen ya un domicilio en la misma localidad, vender el domicilio familiar. Sara está teniendo problemas. Estos son... Sí, digo, se me está yendo. Sí, es que Cosas del directo. Es que me
Me están llamando y se me corta. Ah, creo Pero que bueno. sí, te están pirateando la línea. Pero creo que lo hemos hilado bien. Creo que el silencio lo hemos hilado bien para que no se notase. No se ha notado, no se ha notado. No se nota. Estaba diciendo, Sara. La han vuelto a hackear. Yo, efectivamente, igual que tú, Enrique, pienso que si hay una vivienda familiar y ambos progenitores también tienen su domicilio aparte, lo mejor es hasta luego la vivienda, o si alguno se la quiere comprar al otro, pero quitar ese nexo problemático de unión, que es muchas veces la vivienda familiar. Sí que si hay posibilidad de viviendas alternativas y ninguno se la quiere comprar al otro, pues venderla y se han acabado, se han acabado. No, totalmente. Y eso te evita muchísimos problemas. El problema es que desgraciadamente no siempre es fácil, porque las economías son las que Claro. son. Sobre todo en la época en la que estamos, procurarte otra vivienda, sobre todo porque hoy en día mucha gente que tiene viviendas en propiedad tiene aparejada también una hipoteca. Claro, la vivienda, el que adquiere la propiedad, adquiere también la hipoteca. Y bueno, porque ahí entra un tercero, que es el banco. El banco también tiene que autorizar la subrogación de que uno solo a esto, y no siempre lo autoriza. Claro. Es un foco de muchos problemas la vivienda, tanto el uso como la propiedad. Sara, Ahora sí, ¿verdad? ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Es que me entra una llamada y se me corta. No me digáis por qué. Bueno, creo que ya la habéis salvado perfectamente. Muchas gracias. ¿Quieres apuntar algo? ¿Quieres apuntar algo que no te estropee? Estoy conforme, estoy conforme. Vale. Aquí dicen gracias por la pregunta. Las tablas necesitan de una actualización. Las tablas se van actualizando, ¿vale? Las del Consejo General del Poder Judicial para la pensión de alimentos. No puede ser más geniales. Gracias, Jimena. Gracias a ti. Muchas gracias, Fátima, también, que estoy viendo que aquí nos habéis felicitado. Gracias a ustedes, sobre todo por estar ahí. Os comento mi caso. Por desgracia, violencia de género. Raquel. Desde que el peque tiene 1 año, depende exclusivamente de mí. Tenemos un convenio regulador tipo. No cumple nada, ni pensión alimenticia, ni régimen de visita. Le he pedido que renuncie a la patria potestad. Lo podemos hacer de mutuo acuerdo. Él está dispuesto a renunciar a la patria potestad. Bueno, lo siento yo mucho, Raquel, que sea víctima de violencia de género. ¿Y quién quiere comentarlo? ¿Quién quiere comentarlo? ¿Puede renunciar? Pues yo mismo, si quieres. A ver, voy a hacer primero la respuesta corta. No, no se puede renunciar a la patria potestad. La patria potestad, como he dicho al principio, es compartida o se le puede privar de la patria potestad. Ahora bien, es muy difícil también. Yo la solución, lo primero, empatizo muchísimo con Raquel, es decir, es una situación horrible la que está viviendo, pero yo en esa situación no me quedaría de brazos cruzados. Es decir, si de verdad está incumpliendo, a ver, si eres víctima de violencia de género, denuncia, eso es lo primero. Eso es lo primero, pero dejando el lado penal, ejecuta. Es decir, si no está cumpliendo la sentencia, el problema de mucha gente es que dice, es que claro, no me paga la pensión o no ve a ver a los niños. Hombre, si tienes una sentencia, un convenio, hay que cumplirlo. Y si no se puede cumplir, la ley nos da mecanismos para ello. Es decir, porque muchas veces podemos encontrar el caso, me han venido clientes, dice, es que lleva 10 años sin pagar la pensión de alimentos. Sí, bueno, pero solo podemos reclamar 5. Ya te has comido 5 años. Entonces, Y en Cataluña menos. Pues fíjate, en Cataluña menos. Imagínate. Por eso en esos casos no hay que dejarlo mucho más. Es decir, porque mucha gente está muy cómodo. Bueno, tengo una sentencia, no las cumplo, pero como la otra persona no hace nada, no. En esos casos hay que actuar. Y es simplemente una demanda de ejecución obligando a que el juez le obligue a cumplir con esas sentencias. Incluso si está un tiempo reiterado incumpliendo, la ley da la posibilidad de incluso modificar las medidas. Claro, Es decir, efectivamente, porque para la pensión de alimentos sí que lo tenemos claro, ellos lo obligan al pago pero obligarle a que realice las visitas no tiene mucho sentido. Por tanto, al final, si no cumple esas visitas reiteradamente, al final lo que va a conllevar es una modificación Claro. y a una privación de las visitas que el menor tenga con los progenitores o con el progenitor en cuestión. Pues dicho queda. Yo, la verdad es que a mí se me han planteado a veces que yo a distintas clientes, porque han sido mujeres, pues el padre no tenía ninguna relación con el menor, tenían sus convenios y demás, y el padre estaba por ahí, ¿no? Porque tenía que estar. Y la mujer no instaba la ejecución ni nada porque dice, bueno, yo estoy cuidando bien a mi hijo, lo tengo conmigo todo el tiempo, que es lo que yo quiero, y si el padre no se quiere, pues mientras lo pueda mantener yo
y optaban por eso, por correr un tupido velo con el padre y se han acabado. Ahora, una cosa es que tú no se lo quieras reclamar, que estás perjudicando también a tu hijo, porque los alimentos son para los hijos, aunque seas tú el que se los tengas que reclamar legítimamente. Pero bueno, estas situaciones también las he vivido yo cercanamente y no te voy a decir que las entienda, pero no Son sé. habituales, Sí. son También ya habituales. parte un poco de Los- desinformación. Pero claro, es lo que dices, está renunciando a un derecho que no es del progenitor, es del niño y es la Claro. pensión de alimentos, es lo que hablábamos antes. Tú no puedes reducir la pensión de alimentos de tus hijos o eliminarla, extinguirla. Efectivamente. Bueno, yo creo que ya más o menos hemos respondido. Hay varias preguntas, pero son ya de filiación y son también de cosas que no tienen que ver estrictamente con la guarda y custodia, patria potestad. Entonces, como vamos a hacer más charlas, pues os invito a que cuando las hagamos nos las preguntéis también por no extendernos en demasía, porque llevamos ya 1 hora y 50 minutos de directo y tampoco vamos a cansar mucho más a mí mismo ni a los invitados, que obviamente pues desde aquí, ellos me ven desde esta cámara y vosotros desde aquí, así que pues yo me voy con mis invitados, porque la verdad es que para mí ha sido un auténtico placer que hayan estado los tres. Muchas gracias. Ahora os voy a dejar un turno para que digáis lo que queráis para despedirnos. Anabel, gracias, seguid. Por favor, Anabel, ponme los enlaces de todos ellos, ¿vale? Antes de terminar, sus enlaces a redes sociales, sus teléfonos, pónmelo todo, Anabel, por favor, y me lo pones con para que se vea fosforescente así, subrayadito, ¿vale? De verdad, este es mi último turno de palabras y yo terminar agradeciéndolo. Muchas gracias por venir, por haber ofrecido desde el primer momento y haremos muchas más y yo encantado de verdad, de todo corazón, de que vengáis, ¿vale? Y vuestros son los que queráis, vosotros decid lo que queráis a los espectadores. Bueno, un poco, Bueno, Miguel, que muchas gracias a ti, que yo que no soy muy a este tipo de cosas, estamos a gusto con vosotros y la verdad que, bueno, divertido y enriquecedor sobre todo. También para nosotros, ¿eh? Sobre todo para nosotros. Además, tú dirás que llevamos 1 hora y 50 minutos, para mí se me ha hecho súper ameno, o sea que un placer, ha sido un placer. no, también para mí ha sido un placer. Es decir, es verdad que tenía ya la suerte de Miguel y Sara ya conocerla. Hoy he conocido a Inma, que vamos, que para mí hasta ha sido igual que en el resto de los tres, una delicia oírlos. Ha sido una delicia debatir. Estoy con Sara 2 horas, ha estado, para mí han sido 10 minutos y podríamos estar otras 2 horas y seguirían siendo 10 minutos. Y bueno, también espero que la gente que nos ha ido les haya gustado, porque al final es lo más importante. Es decir, el derecho de familia es un derecho muy bonito, es un derecho muy duro, pero que al final es el día a día de mucha gente. Y bueno, que al final también, y también si hay alguien que, si no soy algún estudiante de Derecho, no sé si los hay o no, seguro que los hay, que se quiere dedicar a esto, está dudando, que adelante, que le va a encantar. Ya ha visto que es un derecho, no te Cierto. aburres nunca, no te aburres nunca, no estás exento de problemas, pero vamos, que es muy, muy bonito y adelante. Que vamos, que me ha encantado estar aquí y que espero estar próximamente. Pues muchas gracias a los tres y bueno, nosotros cortamos el directo y muchas gracias por estar siempre ahí. Nos vemos el domingo a las 8:30, también una charla muy interesante y bueno, seguir el canal y esas cosas que se suelen decir, ¿vale? Hasta luego, familia. Hasta luego.